Se rieron cuando vieron al caballo flaco ser empujado al centro de la subasta, llamándolo demasiado débil para vender. Mientras todos apartaban la mirada, una niñita se acercó en silencio, tocó su hocico y percibió algo que nadie más vio. Cuando hizo su elección, sus manos comenzaron a temblar y toda la subasta quedó en completo silencio. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. La tierra crujió bajo los pies como si tuviera sed. Un sonido seco, como de huesos viejos, que acompañaba cada paso de don Rafael Montero por el patio principal de la Hacienda San José. Él no miraba al suelo. Sus ojos, grises y cansados, estaban clavados en el cielo. Un cielo vacío, de un azul pálido y despiadado, que se extendía sobre las montañas secas de Jalisco, sin una sola promesa de nube. Don Rafael, la voz, grave y rasposa, llegó desde la sombra del portal. Carlos Mendoza salió a la luz, su sombrero de vaquero desgastado dejando una franja oscura sobre sus ojos claros. Se talló el brazo derecho, donde la tela de la camisa escondía una cicatriz antigua. Don Rafael no se volvió. Nada, Carlos. ¿Nada de qué, patrón? Nada de lluvia, nada de nubes, nada. La palabra salió seca, como el polvo que empezaba a levantarse con la brisa caliente de la mañana. Carlos se acercó, sus botas haciendo el mismo crujido óseo contra la tierra. Se paró junto a su patrón y ambos miraron el horizonte. Los campos que una vez fueron verdes ahora eran una extensión amarilla y quebradiza. A lo lejos, el cauce del río San José era solo una cicatriz más profunda y polvorienta en el paisaje. «Llevamos demasiado tiempo así», dijo Carlos. No era un reproche, era un hecho pesado como una losa. «Lo sé». Don Rafael tocó el anillo de oro que llevaba en su mano izquierda, girándolo. «¿Los tanques?» En las 3/4 partes. El pozo viejo da cada vez menos. Un hilo turbio. Los animales consumen más de lo que podemos reponer. ¿Cuánto? Carlos respiró hondo. Sin lluvia, con el calor que hace, agua para 15 días. Tal vez 20 si racionamos más. Y no hablo de los cultivos, patrón. Hablo de lo mínimo para que la gente y los animales no se mueran de sed. Un silencio espeso cayó entre ellos, solo el sonido de una puerta de madera que se movía con el viento, golpeando con ritmo lento y aburrido. «No podemos esperar a un milagro», dijo finalmente Carlos, sus palabras cayendo como piedras en un pozo seco. «¿Qué propones?», preguntó don Rafael, aunque ya sabía la respuesta. Habían tenido esta conversación muchas veces en el último mes. La subasta. Tenemos que vender el ganado más débil, los caballos que no aguantan, los que consumen y no producen. Es la única manera de alivianar la carga y conseguir algo de dinero. Dinero para pagar al molino, para comprar forraje si llega, para aguantar. Don Rafael cerró los ojos, veía los números en la oscuridad de sus párpados. Las deudas del banco, las facturas del veterinario, el salario de sus vaqueros, de Tomás el herrero, de las familias que vivían en las casitas al borde de la hacienda. Veía el rostro de su padre, serio en el viejo retrato de la sala, como preguntándole qué había hecho mal. «Organízala», dijo, la voz apenas un susurro. «Para el sábado, que sea pronto». Carlos asintió, una simple inclinación de cabeza. No había alegría en la decisión, solo la resignación dura de quien corta una rama para que no se muera todo el árbol. Dio media vuelta para irse, pero se detuvo. ¿Y el caballo? El overo grisáceo, el de la mirada rara. ¿Relámpago?, preguntó don Rafael, frunciendo el ceño. Recordaba a ese animal, un potrillo que nació en una sequía pasada, siempre el más débil, el más lento. Ese, no tira, no aguanta el lazo, se cansa caminando de la casa al establo. Es bulto muerto, patrón. Come y bebe como los demás, pero no sirve. Tiene que ir en la subasta. Como decidas, Carlos. Tú mandas en los animales. Carlos asintió de nuevo y se marchó, su figura alta y delgada desapareciendo hacia los corrales, donde el aire olía a polvo y a desesperanza. En el otro extremo del patio, pegada a la pared de adobe como si quisiera fundirse con ella, Lupita Hernández lo escuchó todo. Sus grandes ojos color café oscuro no se perdieron ni una palabra. Tenía 6 años, y aunque muchas palabras de los adultos eran como rompecabezas complicados, ella entendía el tono. El tono de don Rafael era como la tierra, agrietado. El tono de Carlos era como una piedra, dura. Ella estaba sentada en un escalón bajo, sus 2 trenzas negras y un poco desparejas colgando sobre sus hombros. En sus manos tenía una ramita seca con la que dibujaba círculos en el polvo.
círculos que parecían pozos, círculos que parecían charcos. Desde que su mamá se había ido, hacía ya casi un año, las palabras se le habían quedado atoradas en la garganta. La escuela era un lugar de murmullos a su alrededor donde ella solo movía la cabeza o señalaba. En casa, con su papá Tomás, a veces lograba decir frases cortas, pedazos de oraciones. Tengo hambre, sueño. Pero la mayoría del tiempo, su mundo era por dentro, un mundo de colores y sensaciones que no sabía cómo sacar. Oyó pasos fuertes y conocidos. Su papá se acercaba desde la herrería, el delantal de cuero manchado de hollín, las manos grandes y callosas limpiándose en un trapo. «Mija, ¿qué haces aquí sola?», preguntó Tomás. Su voz era un ronroneo bajo y cálido. Lupita alzó la vista hacia él y señaló con su barbilla hacia donde don Rafael seguía inmóvil, mirando al cielo. Tomás siguió su mirada y un suspiro pesado escapó de su pecho. «Sí, ya sé, la cosa está fea». Se sentó a su lado en el escalón, haciendo crujir la madera vieja. El olor a carbón y metal caliente lo envolvía, un olor que para Lupita era sinónimo de seguridad. «Carlos va a organizar una venta de animales el sábado». Lupita lo miró, una pregunta formándose en sus ojos. «Para conseguir dinero, mi vida. Por la sequía, hay que vender algunos». Ella bajó la vista a sus círculos en el polvo. Pensó en los animales, en las vacas de ojos grandes y tristes, en los caballos que resoplaban en el calor. No le gustaba la idea, pero no dijo nada. Solo se inclinó y, con un dedo, alargó uno de los círculos hasta que se convirtió en un hilo delgado que se perdía en la tierra. Más tarde, ese mismo día, Lupita fue al corral pequeño, el que estaba cerca del gallinero. Le gustaba ir allí porque a veces dejaban a los potrillos nuevos o a los animales que estaban enfermos. Se trepó con cuidado al primer travesaño de la cerca de madera y se apoyó con los brazos. Allí estaba, en un rincón, bajo la sombra raquítica de un mezquite, separado del pequeño grupo de yeguas, estaba el caballo overo grisáceo. Relámpago no era como los otros caballos de la hacienda, fuertes y con músculos que brillaban bajo el pelaje. Relámpago era desgarbado, se le marcaban las costillas. Su pelaje, un gris sucio salpicado de manchas blancas, parecía apagado, sin vida. Su melena era delgada y enmarañada, pero eran sus ojos lo que atrapó a Lupita, grandes, de un color ámbar profundo, como miel oscura. No tenían el brillo nervioso de los otros caballos, tenían una tristeza tranquila, una paciencia inmensa. Y algo más, algo que parecía mirar mucho más allá del corral, más allá de las montañas. Relámpago levantó la cabeza lentamente. Sus orejas, grandes y peludas, se giraron hacia ella. No se movió. No hizo el intento de acercarse que hacían los otros animales cuando veían a una persona. Solo la observó. Lupita no se movió tampoco. Respiró despacio. No sentía ganas de hablar, pero por dentro, su mente formaba palabras silenciosas. «Hola». En ese momento, dos vaqueros jóvenes pasaron por detrás de ella camino a los establos mayores. Uno de ellos señaló con el pulgar hacia Relámpago. «¿Ese bicho todavía por aquí?». Carlos dijo que lo van a mandar al rastro, en la subasta. No sirve ni para hacer carne, puro hueso. El otro se rió. «Ni para eso, lo único que hace es comer y beber agua, agua que nos falta». Se alejaron riendo, sus palabras flotaron en el aire caliente como avispas. Lupita apretó los labios, miró a Relámpago. El caballo había bajado la cabeza de nuevo, como si hubiera entendido cada palabra, como si las esperara. Una sensación extraña, caliente y urgente, le subió desde el estómago al pecho. No era justo. Ella no sabía mucho del mundo, pero sabía eso. No era justo. Sin pensar, muy despacio, abrió la pequeña puerta del corral y entró. Caminó sobre la tierra polvorienta, paso a paso, sin hacer ruido. Se detuvo a unos metros de Relámpago. El caballo la miró de nuevo. No hubo miedo en sus ojos ámbar, solo esa observación profunda. Lupita extendió su mano, muy lentamente, no para tocarlo, solo para que la oliera. Relámpago resopló suavemente. El aire caliente tocó la palma de su mano. Luego, con un movimiento aún más lento que el de ella, estiró su cuello y acercó su hocico a sus dedos. No los olió. Los rozó apenas, una caricia de pelaje suave y cálido, y en ese instante, Lupita sintió algo. No era una voz, no eran palabras, era como un color gris y pesado, como el polvo, pero con un hilo dorado y fresco en el centro. Un hilo de algo que espera, que guarda, que sabe. Retiró la mano y se la quedó mirando. Luego miró a Relámpago a los ojos. El caballo parpadeó lento y dio un paso atrás, volviendo a su quietud. Lupita salió del corral y cerró la puerta. Se quedó apoyada en la cerca, mirándolo, hasta que el sol empezó a bajar y la sombra del mezquite lo cubrió por completo.
Esa noche, en la cena, Tomás sirvió los frijoles y las tortillas en la mesa pequeña de su casa. La casa del herrero era de una sola habitación, con un espacio para cocinar y el taller justo al lado. Era humilde, pero siempre estaba limpia y ordenada. Tomás le hablaba de su día, del trabajo en una reja que estaba arreglando para la puerta principal. Lupita lo escuchaba, moviendo los frijoles en su plato con un trozo de tortilla. «Oye, mija», dijo Tomás de pronto, su tono cambiando a uno más cuidadoso. «Hoy en la tarde te vi en el corral chico, cerca del caballo overo». Lupita asintió sin levantar la vista. «Ten cuidado, aunque parezca tranquilo, es un animal grande. No vayas a entrar sin que yo esté». Ella asintió de nuevo. Tomás la observó, su corazón apretándose como siempre que veía su silencio. Extrañaba las risas, las preguntas sin fin, la voz cantarina que llenaba la casa antes de que Elena se fuera. «Carlos dice que lo van a vender el sábado», comentó Tomás, casi para sí mismo. «Dice que es un gasto inútil». Lupita dejó la tortilla en el plato, alzó la cabeza. Sus ojos, enormes y serios, se clavaron en los de su padre. Tomás se sorprendió. No era una mirada de tristeza, era una mirada de certeza. «Papá», dijo. Su voz era un hilito de sonido, frágil como el cristal. «No es inútil». Tomás contuvo la respiración. No por lo que dijo, sino porque habló. Porque dijo algo que no era una necesidad básica, era una opinión, una defensa. «No, mija, ¿por qué dices eso?» Lupita miró su plato. Las palabras se le atoraban de nuevo, pero la sensación del color gris con el hilo dorado volvió a ella. Tiene un secreto». «¿Un secreto?» Ella asintió con fuerza. «Lo guarda, adentro». Tomás no supo qué decir. Sonrió, una sonrisa triste y dulce. «Bueno, a lo mejor sí, pero la gente, los rancheros que vienen a la subasta, no buscan secretos, buscan animales fuertes para trabajar». Lupita no respondió, siguió comiendo en silencio, pero su mente ya no estaba en la mesa, estaba en un corral polvoriento, en unos ojos color ámbar que guardaban algo importante. El jueves, la hacienda era un hervidero de actividad tensa. Carlos y sus hombres arreaban a los animales seleccionados hacia los corrales de clasificación. Los mugidos de las vacas flacas y los relinchos de los caballos inquietos llenaban el aire. El polvo era una nube permanente. Don Rafael salió de su oficina y recorrió el perímetro. Su rostro era una máscara de preocupación. Cada animal que veía marchar era un fracaso, una confesión de que la hacienda San José ya no podía con todo. Vio a Carlos marcando a un novillo con un hierro rápido. ¿Está todo listo para el sábado? Carlos se enderezó, dejando caer el hierro en un balde de agua que produjo un siseo breve. Sí, patrón. Los compradores de Lagos de Moreno, de Encarnación de Díaz, incluso uno de Aguascalientes, dijeron que vendrían. Tenemos suficiente ganado para hacer un buen lote. Bueno, la palabra sonó hueca. Y el caballo ese, el overo, Relámpago, sí, también está en la lista, aunque no sé quién lo va a querer. Carlos se encogió de hombros. Pero si no se vende, ya veremos qué hacemos. No podemos mantenerlo. Don Rafael miró más allá, hacia las montañas. A veces pienso que esta tierra nos está castigando, Carlos. Mi padre, mi abuelo, nunca vieron una sequía así. Carlos no respondió de inmediato. Se quitó el sombrero y se pasó una mano por el pelo entrecano, aplastado por el sudor. La tierra no castiga, patrón, solo es. La cuidamos o no. Y ahora no podemos ni darle de beber. Un grito agudo los interrumpió. Era la voz de un niño, uno de los hijos de los vaqueros, que corría persiguiendo a un perro. La vida, insistente, seguía su curso incluso en medio de la desolación. Don Rafael giró sobre sus talones y regresó a la casa grande, a encerrarse con sus números y sus deudas. Carlos se puso el sombrero de nuevo y miró alrededor. Su mirada gris barrió los corrales, los animales asustados, los hombres cansados. Luego, sin saber por qué, sus ojos se dirigieron al corral pequeño. A lo lejos, vio la figura pequeña de Lupita, otra vez subida en la cerca, inmóvil como un pájaro observador. Y junto a ella, detrás de la madera, la silueta quieta y flaca del caballo overo. Una punzada extraña, un recuerdo lejano de una voz ronca contando historias junto al fogón, le rozó la mente. Historias de su abuelo Joaquín, de cuando él era caporal aquí, historias de un espíritu de la tierra, de un guardián.
Tonterías de viejos, se dijo de inmediato, sacudiendo la cabeza. Cuentos para dormir a los niños. Él tenía problemas reales. Tierra seca, animales que vender, y un sábado que se acercaba demasiado rápido. El viernes por la tarde, el viento se levantó con fuerza. No era un viento fresco, era un viento caliente, cargado de polvo, que silbaba entre las vigas de los establos y hacía bailar los remolinos de tierra en el patio. Lupita estaba en la puerta de su casa, viendo cómo el mundo se teñía de un color ocre. Su papá estaba dentro, guardando las herramientas del taller porque el polvo lo echaba todo a perder. «Lupita, entra, se va a poner feo», le gritó Tomás desde la penumbra. Ella obedeció, pero antes de cerrar la puerta, miró una última vez hacia los corrales. El viento llevaba sonidos distorsionados, balidos, relinchos, el golpe de una puerta suelta, y por un segundo le pareció ver, a través del velo de polvo, los ojos ámbar de Relámpago mirando fijamente hacia la capilla vieja, la que estaba en ruinas en la loma más alta de la hacienda. Nadie iba allí ya. Cerró la puerta y el viento aulló fuera, anunciando la tormenta de polvo que se avecinaba. Mañana era sábado, mañana era la subasta. El amanecer del sábado llegó sin aliento. El viento de la noche había arrastrado el polvo hacia el este, dejando el aire quieto y pesado, como si la hacienda San José contuviera la respiración. El sol se levantó sobre un paisaje cubierto por una capa delgada y color ocre. En los árboles, en las cercas, en los techos de lámina, todo estaba pintado del mismo color seco. Desde muy temprano el patio principal bullía con una energía nerviosa. Camionetas y trailers comenzaron a llegar, levantando nuevas nubes de polvo. Hombres con sombreros y botanas, rancheros de lugares como Lagos de Moreno y Encarnación de Díaz, bajaban de sus vehículos, se saludaban con palmadas secas y se dirigían hacia los corrales grandes donde Carlos y sus vaqueros tenían ya separados los animales. Don Rafael, vestido con su camisa de manga larga impecable a pesar del calor, recibía a los compradores más importantes en el portal de la casa grande. Sonreía, un gesto tenso que no llegaba a sus ojos, y hablaba de la calidad de la sangre de sus animales, evitando mencionar la sequía que los había debilitado. Lupita observaba todo desde la puerta de la herrería. Tomás la había dejado allí con una advertencia. «Quédate aquí, mija. Hoy hay mucha gente extraña y mucho movimiento. No te vayas a perder». Ella asintió, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia el corral de clasificación. Allí, entre el mugir de las vacas y el relinchar de los caballos inquietos, ella buscaba una silueta flaca y gris. No la veía. Tomás salió del taller, limpiándose las manos en un trapo. Iba a ayudar a Carlos con los pesos y las anotaciones. Le pasó la mano por la cabeza a Lupita. «No te muevas, luego vengo por ti». Él se unió al grupo de hombres que rodeaban el primer corral. La subasta había comenzado. La voz de Carlos, grave y clara, se elevaba por encima del murmullo. Lote número 1, 5 novillas, cruce de cebú, terneras del año pasado. ¿Quién da una oferta? Los hombres examinaban, evaluaban con la mirada, tocaban el lomo de los animales a través de la cerca. Los precios comenzaron a subir, lento al principio, luego más rápido. El dinero sonaba en el aire, una palabra tras otra. 5,000, 5,500, 6,000. Lupita no entendía los números grandes, pero entendía el gesto de los hombres. Algunos asentían con satisfacción al ganar un lote, otros fruncían el ceño y se alejaban. El olor a polvo, a animales sudados y a café caliente de un termo que pasaba de mano en mano, llenaba el aire. Pasó 1 hora, luego 2. El sol estaba alto y picaba. Lupita, aburrida y ansiosa, dio unos pasos fuera de la herrería. Su papá estaba lejos, escribiendo en una libreta. Nadie la miraba a ella. Con el corazón latiendo un poco más rápido, empezó a caminar despacio, pegada a las paredes de las construcciones, alejándose del ruido principal. Sabía dónde estaba el corral pequeño, el corral donde estaba él. Al doblar la esquina del granero lo vio. El corral estaba casi vacío, solo quedaban 3 animales dentro, una yegua vieja que dormitaba de pie y un potrillo con una pata lastimada, y en el rincón más alejado, bajo el sol porque ya no había sombra, estaba Relámpago. Estaba atado con una soga corta a un poste, no trataba de liberarse, solo estaba allí, de pie, con la cabeza baja. Pero sus ojos no estaban cerrados, miraban al suelo frente a sus patas, como si estuviera leyendo algo en la tierra. De repente se abrió la portilla del corral. Entraron 2 vaqueros de la hacienda, uno de ellos el joven que se había reído días antes. «Vamos, sacaremos a estos 3 al final, a la yegua y al cojo, puede que alguien los lleve por caridad. A este,
dijo, señalando a Relámpago con el mentón. A este lo regalamos y todavía salimos perdiendo. El otro vaquero se acercó a desatar la soga de Relámpago. Levántate, Huesos, le dio un empujón suave en el costado. Relámpago se movió, lento, pesado, sus patas parecían de palo. Caminó arrastrando los cascos hacia la salida, guiado por los hombres. Al pasar por donde estaba Lupita, escondida tras un montón de cajas vacías, el caballo giró la cabeza. Sus ojos ámbar se encontraron con los de ella por un instante. No hubo relincho, no hubo movimiento, solo esa mirada profunda que atravesó el aire caliente. Lupita sintió un nudo en la garganta. Sin pensarlo, lo siguió. Los vaqueros llevaron a los 3 animales hasta un corral de espera, justo al lado del círculo principal donde se realizaba la subasta. Aquí los animales estaban más apiñados, más nerviosos. Relámpago fue puesto en un rincón. La yegua vieja y el potrillo cojo se quedaron cerca de la entrada. Carlos, al verlos llegar, hizo un gesto de fastidio. Miró el reloj de bolsillo que sacó de su chaleco. Era casi mediodía. Bueno, gente, anunció, alzando la voz. Vamos con los últimos lotes, los de menor valor. Empezamos con esta yegua de 15 años. Aún sirve para cargas ligeras. La subasta de los últimos animales fue rápida y con precios bajos. Un hombre se llevó a la yegua por una cantidad pequeña. Otro se llevó al potrillo cojo, quizás por lástima. Y luego, solo quedó uno. Carlos respiró hondo. Último animal, caballo overo gris, de 4 años, se llama Relámpago. Hizo una pausa. No había nada bueno que decir. Es un animal tranquilo. Un silencio incómodo cayó sobre el grupo de compradores que quedaban. Unos bebían agua de sus cantimploras, otros miraban al caballo con desdén. ¿Alguien ofrece algo?, preguntó Carlos. Nadie habló. Lupita, desde su escondite entre la sombra de un carro, apretó los puños. Sus uñas se clavaron en sus palmas. Vamos, hombres, insistió Carlos con un tono que quería sonar animado pero solo sonó cansado. Es un caballo, come y bebe como cualquier otro, ideal para un niño que esté aprendiendo. Era mentira, y él lo sabía. Relámpago ni siquiera era seguro para un niño. Un ranchero alto con bigote grueso se rió. Ese animal no sirve ni para enseñarle a un niño a perder el tiempo, Carlos. Parece que se va a desarmar con el próximo soplo de viento. Otros rieron con complicidad. Relámpago permaneció inmóvil, como si las risas fueran solo otro sonido del viento. Carlos se talló el brazo. Bien, si nadie ofrece, lo damos por no vendido y... Papá. La palabra fue tan tenue, tan pequeña, que al principio Tomás, que estaba anotando algo, no la oyó. Pensó que era el viento. Papá. Esta vez, Tomás alzó la vista. Lupita estaba a su lado, tirándole suavemente del pantalón. Sus ojos eran 2 pozos de urgencia silenciosa. La niña señaló con el dedo, sin dejar de mirarlo a él, hacia el centro del corral, hacia Relámpago. Tomás se agachó. ¿Qué pasa, mija? Te dije que te quedaras. Por favor, susurró Lupita, y su voz se quebró. Una lágrima gruesa rodó por su mejilla, limpiando un camino en el polvo. Por favor, cómpramelo. Tomás se quedó sin aire. No eran las palabras, era todo. La mirada de su hija, llena de una luz que no veía desde hacía un año. El temblor de su labio, la mano apretando su pantalón con una fuerza desesperada. Y la forma en que señalaba a ese caballo flaco y triste, como si señalara a un tesoro que solo ella podía ver. Miró a Relámpago, miró a los hombres que se reían, miró a Carlos, que encogía los hombros en un gesto de derrota, y luego miró otra vez a su hija, a Lupita, a lo único que le quedaba en el mundo. ¿Estás segura, mi vida?, preguntó, su voz apenas un susurro. Ella asintió, una y otra vez, sin poder hablar más, las lágrimas corriendo ahora libremente. Tomás se enderezó, respiró hondo. Todo lo que había ahorrado, moneda a moneda, durante años. Dinero para un día difícil, para una emergencia, para tal vez mandar a Lupita a una mejor escuela. Todo eso estaba en una vieja lata escondida bajo una viga en la herrería. Carlos, dijo, y su voz sonó extrañamente firme en el aire quieto. Todos los ojos se volvieron hacia él. Carlos frunció el ceño. ¿Sí, Tomás? Tomás caminó hasta quedar a su lado, frente al grupo de rancheros. Puso una mano en el hombro de Lupita, que se había pegado a su pierna. Yo lo compro. Un murmullo de sorpresa recorrió a los hombres. El ranchero del bigote grueso puso cara de burla. ¿En serio, herrero? ¿Vas a malgastar tu dinero en ese costal de huesos? Tomás no le hizo caso. Miró directamente a Carlos. Dime un precio justo. Carlos lo miró, incómodo. Sus ojos grises pasaron de Tomás a la niña pegada a él, y luego al caballo. Por un segundo, algo en la mirada quieta de Relámpago le hizo recordar, otra vez, la voz de su abuelo. A veces el valor no está en los músculos, hijo, está en lo que un ser guarda en silencio.
Nonsense, tonterías de viejo. Tomás, empezó Carlos con un tono de advertencia. Un precio, Carlos, repitió Tomás, suave pero firme. Carlos suspiró. Nombró una cantidad. No era mucho dinero para un caballo, pero para un herrero que vivía al día, era todo. Sin vacilar, Tomás asintió. Aceptado. Lo traigo ahora. Mientras Tomás se alejaba corriendo hacia la herrería, el grupo de hombres se dispersó, moviendo la cabeza, comentando entre risas lo tonto que era el herrero. Lupita no se movió. Se quedó en el borde del corral, mirando a Relámpago. El caballo había alzado un poco la cabeza. Sus orejas estaban orientadas hacia ella. Carlos se acercó a la niña. Se quedó a su lado, mirando al mismo animal. ¿Por qué, chamaca?, preguntó. Su voz no era áspera ahora, solo curiosa. Hay cachorros de perro, gatitos. ¿Por qué este caballo? Lupita tardó en responder. Cuando lo hizo, no miró a Carlos. Siguió mirando a Relámpago. Él me entendió, murmuró, y yo lo entiendo a él. Carlos no supo qué decir a eso. Solo se quedó allí, observando, hasta que Tomás regresó con el dinero, contado con manos que temblaban un poco. La transacción se hizo rápido. Carlos anotó algo en su libreta y le pasó la soga de Relámpago a Tomás. Es tuyo, dijo, sin mucho entusiasmo. Tomás tomó la soga. Era solo un trozo de cuerda gastada, pero en ese momento le pareció el objeto más importante del mundo. Se agachó y puso el extremo en la mano de Lupita. La mano pequeña de la niña se cerró alrededor de la soga. No tiraba de ella, solo la sostenía. Lentamente, Lupita dio un paso hacia adelante, luego otro. Se acercó a Relámpago. El caballo bajó su cabeza hacia ella. Esta vez, ella sí levantó su mano libre y la posó con una suavidad infinita en su hocico, entre sus hollares. No hubo relincho de alegría. No hubo salto. Solo un suspiro profundo que escapó del pecho de Relámpago, un sonido que parecía venir de muy adentro, un sonido de alivio. Y Lupita, por primera vez en muchos meses, sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tímida, que apenas curvó sus labios, pero que iluminó toda su cara. Tomás, viendo esa luz en los ojos de su hija, supo que sin importar lo que dijeran los demás, no había tomado una mala decisión. Había comprado un caballo flaco por un puñado de pesos, pero también había comprado, tal vez, el regreso de su hija. Vamos, dijo suavemente, vamos a llevarlo a casa. Y así, mientras la subasta terminaba y los trailers se iban cargados de animales, una niña pequeña guió a un caballo flaco y lento a través del patio polvoriento, seguida por un herrero que cargaba con todas sus esperanzas en el corazón. Nadie más los miró. Para el mundo, solo era un caballo que nadie quiso. Para Lupita y Tomás, era el principio de algo. El establo que Tomás adaptó para Relámpago estaba en un rincón del patio de la herrería. No era grande, pero era seguro y tenía techo. Tomás había arreglado la puerta y puesto un pesebre nuevo. Al lado colocó un balde grande para el agua. La mañana después de la subasta, Lupita se despertó antes que el sol. Se vistió en silencio, se trenzó el pelo ella misma como pudo y salió de la casa caminando de puntitas. El aire de la mañana aún era fresco. Corrió directo al establo. Relámpago estaba de pie, en el centro del espacio. Al verla entrar, movió las orejas. Lupita se acercó despacio. «Hola», susurró. Ella tomó el cepillo que su papá había dejado sobre un banco y se acercó más. Extendió la mano lentamente, dejando que el caballo la oliera primero. Relámpago resopló y luego bajó la cabeza, como permitiéndole el acceso. Lupita comenzó a cepillarlo. Lo hizo con movimientos suaves pero firmes, siguiendo la dirección del pelaje. El polvo seco de la víspera salía en pequeñas nubes. Mientras trabajaba, hablaba. Su voz era un murmullo constante, solo para él. «Hoy la señora Gómez hará pan, siempre lo hace los lunes. Huele a canela. Mi papá tiene que arreglar un arado, dice que está muy pesado. En la escuela, la maestra Rosa quiere que hablemos de las nubes. Yo no quiero hablar». Relámpago permanecía quieto. A veces cerraba los ojos. Otras, movía la piel en un espasmo suave donde el cepillo hacía cosquillas. Para Lupita, ese silencio no era vacío. Era un espacio cómodo donde sus palabras podían salir sin miedo a una respuesta equivocada. Tomás apareció en la puerta observando. Una sonrisa cálida se dibujó en su rostro. No interrumpió, solo fue a la bomba de agua, llenó el balde limpio y lo llevó al establo. «Buenos días, caballo», dijo, dejando el balde en el suelo. Relámpago miró el agua, luego a Tomás, y finalmente hundió su hocico para beber. Tomó tragos largos y pausados. «Bebe bien»,
comentó Tomás, aliviado. Un animal que bebe es un animal que quiere vivir. Él tiene sed de ayer, dijo Lupita, sin dejar de cepillar. Todos se rieron, y eso da sed. Tomás la miró, sorprendido por la observación. Asintió. Sí, mija, puede ser. El rumor de que el herrero había comprado el caballo inútil corrió por la hacienda en cuestión de horas. Esa misma tarde, mientras Lupita llevaba a Relámpago a dar un lento paseo por una vereda cerca del río seco, un grupo de vaqueros jóvenes pasó a caballo. «Oye, Lupita», gritó uno de ellos, un muchacho llamado Joaquín. «¿Ese es tu caballo de carreras? Apuesto a que corre más lento que mi abuela». Sus amigos rieron. Relámpago se detuvo. No se asustó. Solo alzó la cabeza y miró a los jinetes con sus ojos serenos. Lupita se apretó contra el cuello del caballo. No dijo nada. Los miró con una seriedad que hizo que las risas se apagaran un poco. «Dale una zanahoria de mi parte», dijo otro, y azuzó a su caballo para seguir adelante, alejándose en una nube de polvo. Lupita respiró hondo. Tomó la soga con más fuerza. «No les hagas caso», murmuró al caballo. «Ellos no saben». Esa noche Carlos pasó por la herrería. Tenía que hablar con Tomás sobre unos herrajes para una de las yeguas. Al acercarse, vio a Lupita sentada en un banco bajo, fuera del establo. Cantaba. Era una canción muy bajito, una canción de cuna que tal vez su madre le cantaba. La voz era tan tenue que apenas se escuchaba, y a través de la puerta abierta del establo, Carlos vio a Relámpago. El caballo estaba recostado en el piso de paja, algo raro en un animal nervioso. Tenía la cabeza vuelta hacia donde estaba Lupita, y sus orejas, relajadas, apuntaban hacia el sonido de su voz. Los ojos del caballo estaban medio cerrados, en una expresión de paz profunda. Carlos se detuvo en seco. No había visto nunca a ese animal así. Siempre lo había visto tenso, o indiferente, o cansado, pero nunca tranquilo, nunca en paz. Tomás salió del taller, viéndolo. «Buenas, Carlos». Carlos señaló con la cabeza hacia la escena. «Parece que se han hecho amigos». «Sí», dijo Tomás con un tono de orgullo que no podía disimular. «Ella le habla, y él la escucha. Es bueno para ella». Carlos asintió, lentamente. «¿Y el caballo? ¿Come bien?» «Sí, bebe toda el agua que le ponemos, pero se cansa muy rápido, Carlos. Ayer Lupita lo paseó un poco y hoy amaneció como si hubiera corrido toda la noche». «Es débil», dijo Carlos, automáticamente, pero al decirlo, sus ojos volvieron a fijarse en el animal recostado. No parecía débil en ese momento, parecía conservado, como si toda su energía estuviera guardada muy adentro. Se sacudió la idea. «Bueno, mientras la niña esté contenta». Se fue a discutir los herrajes, pero la imagen del caballo escuchando la canción de la niña no se le iba de la cabeza. Los días se convirtieron en una rutina dulce y polvorienta para Lupita. Por la mañana, antes de la escuela, lo cepillaba. Por la tarde, después de comer, lo sacaba a pasear. Nunca iban lejos, solo hasta el árbol grande que quedaba junto al cauce seco del río, o hasta la cerca sur desde donde se veían las montañas. Durante esos paseos, Lupita hablaba, le contaba sobre su día. «Hoy la maestra Rosa me preguntó mi nombre, yo solo señalé mi cuaderno. Ella se veía triste. Papá me enseñó a hacer un clavo, no me salió derecho. Vi un pájaro rojo, muy rojo, después se fue». A veces ella se quedaba callada, y en esos silencios le parecía sentir cosas. No eran pensamientos claros, eran sensaciones que venían de donde sus manos tocaban el cuello de Relámpago. Una sensación de espera larga, una sensación de tierra seca y profunda, y siempre ese hilo fresco y dorado en el centro de todo. Una tarde decidió hacer algo. Fue a la cocina de la casa grande, donde la señora Gómez, la cocinera, le dio unas cuantas zanahorias no muy frescas y una manzana arrugada. «Para tu caballo, princesa», le dijo la mujer con una sonrisa amable. «A ver si así le sale algo de fuerza». Lupita agradeció con un movimiento de cabeza, corrió al establo, le mostró las zanahorias a Relámpago. Él las olió, y luego, con una delicadeza que sorprendió a la niña, tomó una con sus labios y la masticó lentamente. No era la ansiedad con la que otros caballos devoraban un premio, era un acto consciente, casi agradecido. «¿Te gusta?», dijo Lupita sonriendo. Ella mordió un pedacito de la manzana. Estaba dulce. Le dio el resto a Relámpago, quien lo aceptó de la misma manera. Fue en ese momento, con el sonido tranquilo del caballo masticando, que Lupita sintió la necesidad de decir algo más, algo que no había dicho en voz alta a nadie. «Yo también tengo miedo a veces», confesó, su voz apenas un soplo. «Tengo miedo de que mi mamá no recuerde mi cara,
Relámpago dejó de masticar, alzó la cabeza y la miró. Sus ojos ámbar la envolvieron. No había lástima en esa mirada, había compañía, una comprensión silenciosa de que el dolor existía y que estaba permitido sentirlo. Lupita se acercó y enterró su cara en el pelaje áspero del cuello del caballo. No lloró, solo respiró. Y por primera vez, el vacío que llevaba en el pecho desde que su madre se fue no le dolió tanto. Se sentía lleno de otra cosa, de la presencia tranquila y firme de su amigo. Una semana después de la subasta, don Rafael caminaba por los corrales con Carlos. Revisaban los animales que quedaban, calculando cuánto forraje tenían. Al menos la venta alivió la presión inmediata, decía don Rafael. Pero no es suficiente, Carlos, no es suficiente. De pronto vieron a Lupita y Relámpago. La niña intentaba guiar al caballo por un pequeño círculo en un terreno plano. Relámpago caminaba, pero después de 3 vueltas, su paso se hizo más lento. Al final, se detuvo por completo. Inclinó la cabeza y respiró con fuerza, sus costillas marcándose bajo la piel. Lupita no lo regañó. Solo se paró a su lado y le puso una mano en el hombro, esperando. Un caballo que no aguanta ni 3 vueltas al trote, murmuró don Rafael, con una mezcla de frustración y pena. Y Tomás gastó sus ahorros en eso. Carlos observó la escena. Vio cómo la niña esperaba, paciente. Vio cómo el caballo, después de 1 minuto, alzaba la cabeza de nuevo y comenzaba a caminar lentamente hacia el establo, con Lupita a su lado. La niña parece feliz, patrón, dijo Carlos, sin saber muy bien por qué lo decía. La felicidad de los niños no paga las cuentas, respondió don Rafael secamente. Se giró y siguió caminando. Necesitamos una solución real, Carlos. El agua se acaba, y ese caballo flaco no es ninguna solución. Carlos lo siguió, pero volvió la cabeza una última vez. Lupita estaba cerrando con cuidado la puerta del establo. Le hablaba a través de las tablas de madera. Él no podía oír las palabras, pero vio la expresión en el rostro del caballo. Relámpago había puesto su cabeza cerca de la abertura, escuchando. Esa noche, sentado solo en su pequeña casa, Carlos tomó un trago de café amargo. El recuerdo de su abuelo Joaquín lo asaltó de nuevo, más fuerte esta vez. No era solo una voz, era una escena completa. El fuego de la chimenea, el olor a leña, el viejo con los ojos brillantes. Esta tierra tiene memoria, Carlitos, decía su abuelo. Y a veces, cuando más la maltratamos, ella manda un recordatorio, un espíritu, no como un fantasma, no, como un animal, o un árbol, o una corriente de aire, algo que nos muestra el camino de vuelta al agua, a la vida. Pero los hombres, ciegos de soberbia, casi nunca lo ven. Carlos dejó la taza con un golpe seco. Tonterías, dijo en voz alta al cuarto vacío. Eran historias para asustar a los niños. La realidad era la tierra seca, los tanques vacíos y un patrón desesperado. Al día siguiente, Carlos se encontró con Lupita en el camino al establo. La niña llevaba un cubo de agua. ¿Cómo está tu caballo?, preguntó Carlos, intentando que su voz no sonara tan áspera. Lupita lo miró, sorprendida de que le hablara. Encogió los hombros. Cansado, siempre cansado. ¿Y tú? ¿No te cansa cuidar de un animal que no puede hacer nada? Ella frunció el ceño, como si la pregunta no tuviera sentido. Él hace algo, me escucha. Y antes de que Carlos pudiera responder, ella siguió su camino, balanceando el cubo que era casi tan grande como ella. Carlos se quedó allí. Me escucha. Las palabras de la niña se mezclaron con las de su abuelo. Un espíritu que nos muestra el camino. Un caballo que escucha. Meneó la cabeza con fuerza. El calor le estaba jugando una mala pasada. Tenía trabajo que hacer, problemas reales. Pero mientras se alejaba, no pudo evitar mirar hacia la capilla vieja en la loma, la que nadie visitaba. La misma capilla hacia donde, el día de la tormenta de polvo, le había parecido ver a Relámpago mirar fijamente. Un escalofrío, ajeno al calor del día, le recorrió la espalda. Carlos no pudo sacarse de la cabeza la mirada de ese caballo. No era la mirada de un animal común. Esa calma, esa paciencia, era como la de un viejo que ha visto demasiado. Y la capilla, siempre la maldita capilla en ruinas, apareciendo en sus pensamientos como un fantasma de adobe. Pasaron 2 días, el calor empeoró. El aire se volvió espeso y pesado, cargado de una electricidad silenciosa que erizaba el pelo de los animales. Por la tarde, el cielo en el poniente no se tiñó de naranja, sino de un color amarillo sucio, opaco. Tomás, terminando su trabajo en la herrería, miró hacia ese cielo y frunció el ceño. Lupita, llamó. Entra a la casa, se va a levantar un mal viento. Lupita, que estaba sentada en su banco cerca del establo leyendo un cuento de la escuela, alzó la vista. ¿Viento? Sí, viento con polvo,
mucho polvo. Ven. Ella recogió sus cosas y entró, pero desde la ventana vigilaba el establo. Relámpago había estado inquieto toda la tarde, no comía. Paseaba de un lado a otro de su pequeño espacio, deteniéndose siempre frente a la pared que daba hacia el noroeste, hacia la loma donde estaba la capilla vieja. Movía las orejas hacia allá, como si escuchara algo que los humanos no podían percibir. El primer golpe de viento llegó como un gemido. Golpeó la casa y sacudió las tejas de lámina. Luego vino una ráfaga más fuerte, cargada de arena y tierra fina que chocó contra las ventanas con un sonido de lluvia seca. Ya empezó, murmuró Tomás, cerrando las contraventanas. En el establo, Relámpago relinchó. No era el relincho suave de saludo, era un sonido agudo, lleno de una urgencia estridente. Lupita se puso de pie de un salto. «Papá, Relámpago». «Está asustado por la tormenta, mija, es normal». Pero el relincho se repitió, seguido de un fuerte golpe contra la madera. ¡Bam! Tomás abrió la puerta de la casa y el viento le azotó el rostro con arena. Entrecerró los ojos. «Se está golpeando, voy a ver». «Yo también voy». «No, Lupita, quédate aquí». Pero ella ya se había escurrido a su lado, agarrándose a su pantalón para no ser arrastrada por la ventolera. Corrieron los pocos metros hasta el establo. La puerta que Tomás había asegurado con un listón de madera se sacudía en sus goznes. Relámpago, desde dentro, la golpeaba con su pecho y sus patas delanteras. «Cálmate, cálmate», gritó Tomás sobre el rugido del viento, tratando de sujetar la puerta. En ese momento, una ráfaga particularmente fuerte arrancó una teja de un cobertizo cercano y la estrelló contra la pared del establo. El estruendo, sumado al viento aullante, fue la gota que colmó el vaso para Relámpago. Con una fuerza que ninguno de los dos le creía capaz, el caballo se irguió y lanzó todo su peso contra la puerta. El listón de madera crujió y se partió con un chasquido seco. La puerta se abrió de golpe, empujando a Tomás y haciendo que Lupita cayera de espaldas en el polvo. Relámpago salió disparado como una sombra gris. No corrió hacia la seguridad de la casa, corrió en la dirección opuesta, hacia el corazón de la tormenta, hacia las sombras oscuras de las lomas. «Relámpago», gritó Lupita, levantándose de un salto. Su voz fue devorada por el viento. Tomás la agarró del brazo. «No, está loco de miedo, se puede lastimar o perderse. Pero se va solo, lo va a lastimar el viento». Las lágrimas brotaron de los ojos de Lupita, limpiando surcos en el polvo de su cara. Ella no lloraba por miedo, lloraba por una certeza profunda y desgarradora. Su amigo no huía por miedo, huía hacia algo, y ella tenía que seguirlo. Sin pensar, se soltó de la mano de su padre con una fuerza inesperada y echó a correr. «Lupita, vuelve aquí». El grito de Tomás era de pánico puro, pero la niña ya se había metido en la cortina de polvo, siguiendo la vaga silueta que se alejaba. Tomás maldijo y corrió tras ella. Pero el viento era un muro sólido de tierra. Tosiendo, cegado, perdió de vista a su hija en cuestión de segundos. «Lupita, Lupita», gritó hasta que la arena le rasgó la garganta. Solo el aullido del desierto le respondió. Lupita corría. El polvo le llenaba la nariz, la boca, los ojos. Se sujetaba el vestido contra las piernas. No podía ver más allá de unos pocos pasos, pero no necesitaba ver. Sentía un hilo de urgencia que la jalaba desde adelante, como si el propio relámpago fuera dejando un rastro de necesidad en el aire. El caballo no iba a toda velocidad, iba a un trote pesado pero decidido, como si conociera cada piedra, cada raíz, aún en la oscuridad polvorienta. Lupita lo seguía por el sonido de sus cascos contra la tierra dura y por esa sensación que la guiaba desde el pecho. Subieron una pendiente. El viento azotaba con más fuerza aquí, sin árboles que lo frenaran. Lupita tropezó y cayó de rodillas. El dolor le quemó las piernas. Se levantó, jadeando, y siguió. Ya no gritaba el nombre del caballo, guardaba su aliento para correr. De repente, la silueta de Relámpago se detuvo más adelante y luego desapareció. Lupita, con el corazón a punto de estallar, llegó al mismo lugar. Era la capilla vieja. La estructura de adobe se alzaba como un diente roto contra el cielo amarillo. Parte del techo se había derrumbado. La puerta de madera, podrida, colgaba de un solo gozne. Relámpago había entrado. Lupita dudó un instante. Dentro solo había oscuridad y el aullido del viento colándose por los huecos. Pero el hilo de urgencia era más fuerte que nunca. Entró.
Dentro, el sonido del viento cambiaba. Se volvía un gemido más bajo, que resonaba en las paredes desnudas. Un poco de la luz sucia del exterior se filtraba por los agujeros del techo, iluminando motas de polvo que bailaban como fantasmas. Relámpago estaba en el centro de lo que había sido la nave principal. No jadeaba, estaba quieto, inmóvil, con la cabeza baja, mirando al suelo de tierra batida. «Relámpago», susurró Lupita, aliviada. El caballo alzó la cabeza hacia ella. No hubo relincho de reconocimiento. En sus ojos ámbar había una intensidad que ella nunca antes había visto. Luego, lentamente, bajó la cabeza de nuevo y raspó el suelo con su pata delantera derecha. Una vez, 2 veces. Lupita se acercó. «¿Qué? ¿Qué hay?». Relámpago raspó de nuevo, con más fuerza. No era el movimiento nervioso de un caballo atrapado. Era un gesto deliberado, insistente. Lupita se arrodilló en el polvo, a un lado de donde el caballo pateaba. No veía nada, solo tierra compacta y algunas pajas secas. Relámpago dejó de raspar, dio un paso atrás y miró fijamente el punto exacto. La niña extendió la mano. Con los dedos, apartó la capa superior de polvo suelto. Debajo, la tierra estaba más dura. Siguió el contorno que Relámpago había marcado. Sus dedos encontraron un borde, algo que no era tierra. Con el corazón latiéndole fuerte comenzó a escarbar. Usó sus uñas pequeñas y frágiles para desprender la tierra alrededor. El objeto era plano, una piedra, no muy grande. Siguió limpiando, soplando el polvo, hasta que la piedra quedó al descubierto. Era lisa, de un color gris más oscuro que la tierra, y en su superficie, alguien la había tallado. Lupita inclinó la cabeza para ver mejor en la tenue luz. Era un dibujo, un círculo del que salían líneas onduladas. Las líneas se abrían en forma de abanico, como el agua saliendo de una fuente. Lupita contuvo la respiración, tocó los surcos del dibujo con la yema de sus dedos. Estaban gastados por el tiempo, pero eran claros. Era una fuente. Agua. Miró a Relámpago. El caballo la observaba, y en ese momento su cabeza hizo un movimiento leve, casi un asentimiento. ¿Agua?, preguntó Lupita en voz baja, como si el viento pudiera robarle el secreto. Relámpago resopló, un sonido profundo que hizo vibrar el aire quieto de la capilla. En ese instante, una voz desgarrada llegó desde fuera, casi ahogada por el viento. «¡Lupita! ¡Lupita! ¡Responde!». Era su papá. Lupita se puso de pie de un salto. «¡Papá! ¡Aquí! ¡Estoy aquí!». Pasos pesados se acercaron a la entrada. Tomás apareció en el marco de la puerta, cubierto de polvo de pies a cabeza, con el rostro desencajado por el terror. Al verla, corrió y la envolvió en un abrazo tan fuerte que a Lupita le faltó el aire. «Dios mío, Lupita, nunca, nunca hagas eso. Podrías haberte perdido, lastimado». Su voz temblaba. «Pero papá, mira», dijo Lupita, sin soltarse del todo. Señaló el suelo. «Mira lo que encontré. Relámpago me enseñó». Tomás, aún temblando, miró hacia donde ella señalaba. Vio la piedra, se acercó y se arrodilló. Pasó una mano por la superficie tallada. Su expresión de alivio fue cediendo paso a la confusión. «¿Qué es esto?». «Es una fuente de agua», explicó Lupita, sus palabras saliendo rápidas ahora, excitadas. «Relámpago vino directo aquí. Sabía que estaba. Raspó el suelo hasta que yo la vi». Tomás miró a Relámpago. El caballo estaba quieto, observándolos. No parecía un animal que había huido en un ataque de pánico. Parecía un animal que había completado una tarea. Esto es muy viejo», musitó Tomás. «¿Pero qué significa?». «Significa que hay agua, papá, aquí, en la hacienda. Relámpago lo sabe». El viento empezó a amainar fuera. El gemido bajó de tono. La tormenta de polvo pasaba. Tomás se levantó, llevando a Lupita en brazos. Estaba desconcertado. «Esto es raro, muy raro». Miró la piedra, luego al caballo. «Tenemos que decírselo a alguien». «¿A don Rafael?», preguntó Lupita, esperanzada. Tomás frunció el ceño. Don Rafael no era hombre de creer en cosas raras que encontraban niñas y caballos flacos. Primero se lo digamos a Carlos. Él conoce todas las historias viejas de este lugar». Salió de la capilla con Lupita en brazos. Relámpago lo siguió, caminando con su paso tranquilo y lento, como si el frenesí de los minutos anteriores nunca hubiera existido. Tomás miró hacia atrás, a la piedra medio cubierta de nuevo por el polvo que se colaba, un símbolo de agua en el lugar más seco de la hacienda. Guiado por un caballo que nadie quería, no sabía qué pensar, pero en los ojos de su hija brillaba una luz tan clara, tan cierta, que por primera vez en mucho tiempo, Tomás sintió que algo, muy débilmente, comenzaba a cambiar.
La mañana siguiente a la tormenta, todo en la hacienda San José estaba cubierto por una capa fina y uniforme de polvo. Parecía que la tierra hubiera tosido y se hubiera asentado sobre sí misma, exhausta. Tomás no había podido dormir bien. Entre el susto de la huida de Lupita y el descubrimiento de la piedra, su mente no descansaba. Al amanecer, fue al establo. Relámpago comía su heno con normalidad, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Lupita ya estaba allí, sentada en un rincón, mirando la piedra que había llevado consigo y que ahora tenía sobre un trapo limpio. «Vamos a lavarla bien», dijo Tomás, «para verla con claridad». La llevaron a la bomba de agua. Tomás accionó la palanca y dejó correr un poco del agua fría y turbia sobre la piedra. Lupita la frotó con sus dedos pequeños. El polvo se fue, revelando el grabado con más detalle. Eran líneas profundas y seguras. El círculo en el centro y las ondas que salían indudablemente representaban agua. «Es bonito», murmuró Lupita. «Sí», concordó Tomás, «pero es solo una piedra tallada, mija. Podría ser muy vieja, de cuando se construyó la capilla». Lupita lo miró, sus ojos grandes llenos de una certeza que desarmaba. Relámpago la quería, sabía que estaba allí. Tomás no supo qué contestar. «Bueno, vamos a buscar a Carlos», como dijimos. Encontraron al caporal en el corral principal, revisando las patas de un caballo. Carlos los vio acercarse y su expresión se tornó seria. «Tomás, Lupita, ¿todo bien? Anoche fue una noche fea». Su mirada se posó en el caballo cojo que revisaba. Este se torció un poco con el pánico. «Todo bien, gracias, Carlos», dijo Tomás. «Pero tenemos que mostrarte algo que pasó anoche». Carlos dejó la pata del caballo y se enderezó, tallándose el brazo. «¿Qué pasó?» Lupita, sin decir nada, extendió el trapo con la piedra hacia él. Carlos la tomó, la giró en sus manos callosas. Sus ojos grises escudriñaron el dibujo. Por un momento no pasó nada. Luego, un pequeño parpadeo. Un reconocimiento rápido, seguido de una negación inmediata en su rostro. «¿Dónde encontraron esto?», preguntó, su voz más áspera de lo normal. «En la capilla vieja», contestó Tomás. «Relámpago se escapó anoche durante la tormenta. Lupita lo siguió. Él la llevó directo allí y empezó a raspar el suelo hasta que ella encontró esta piedra». Carlos miró a Lupita. «Es cierto, chamaca». Ella asintió con fuerza. Él sabía dónde estaba. Me miró y raspó, hasta que yo la vi. Carlos devolvió la piedra a Tomás, pero su mirada se había vuelto lejana. «Es una piedra tallada, nada más. Debe haber caído del techo o algo así». «Pero el dibujo, Carlos», insistió Tomás. «Es una fuente, de agua. Justo ahora, con la sequía, parece una señal». «Las señales no llenan los bebederos», espetó Carlos, con más brusquedad de la que pretendía. Se calmó al ver a Lupita retroceder un paso. Bajó la voz. «Mira, Tomás, son coincidencias». El caballo se asustó con la tormenta, corrió al primer refugio que vio, y allí, por pura casualidad, la niña encontró una piedra vieja. No le demos vueltas. «Mi abuelo contaba una historia», dijo Carlos de repente, las palabras saliendo como si no pudiera contenerlas. Hablaba de un símbolo de agua que el espíritu guardián de la tierra mostraba cuando más se necesitaba. Soltó un bufido de desprecio hacia sí mismo. «Pero son cuentos, Tomás. Cuentos que contaban los viejos para dar esperanza. Yo tengo que ocuparme de la realidad, y la realidad es que don Rafael tiene una visita hoy. Un hombre de una empresa grande de Aguascalientes. Viene a hablar de la venta de la hacienda». Tomás se quedó pálido. «¿La venta? Las deudas son muchas. El agua se acaba. Don Rafael está considerando seriamente la oferta». Carlos volvió a agacharse junto al caballo, dándole la espalda, un gesto claro de que la conversación había terminado. «Guarda esa piedra como recuerdo, pero no ilusiones a la niña». Tomás miró a Lupita. Ella había escuchado todo. Sus ojos iban de Carlos a la piedra en sus manos. No parecía desilusionada, parecía más decidida. «Vamos, papá», dijo Lupita tomándolo de la mano. «Vamos a decírselo a don Rafael». «Lupita, Carlos acaba de decir, él no cree, pero don Rafael es el dueño. Él tiene que saber». Tomás sintió una profunda impotencia. Sabía que era una mala idea. Sabía que don Rafael, estresado y al borde de vender su legado, sería incluso menos receptivo que Carlos. Pero la luz en los ojos de su hija, una luz que había reaparecido y que él no quería apagar, lo empujaba. «Está bien», cedió, con un suspiro. «Vamos».
pero tú déjame hablar a mí. Caminaron hacia la casa grande. Don Rafael los recibió en el portal. Vestía su camisa de manga larga más impecable, y su rostro estaba tenso, como el de un hombre que se prepara para una batalla que sabe que va a perder. Tomás, Lupita, buenos días. ¿Necesitan algo? Hoy estoy un poco ocupado. Don Rafael, es importante, comenzó Tomás nervioso. Anoche, durante la tormenta, pasó algo. Relámpago, el caballo, se escapó y llevó a Lupita hasta la capilla vieja. Allí encontraron esto. Le mostró la piedra. Don Rafael la tomó con gesto distraído. La observó un segundo. Una piedra tallada, muy antigua sin duda. La capilla tiene más de 100 años. Intentó devolverla. Pero mira el dibujo, patrón, insistió Tomás sin tomarla. Es agua, es una fuente, y el caballo, él la encontró, como si supiera. Don Rafael frunció el ceño, miró a Lupita. ¿Tú qué dices, niña? Lupita tragó saliva. Relámpago me guió. Él quería que la viera. Es un mensaje. Un mensaje. La palabra pareció exasperar a don Rafael. Puso la piedra sobre una mesa de jardín y se pasó la mano por el pelo plateado. Mira, Tomás, lo aprecio, de verdad, y sé que tu hija le tiene cariño a ese animal, pero no tengo tiempo para mensajes ni para piedras viejas. Su voz se quebró ligeramente, cargada de una fatiga inmensa. Dentro de una hora llega un señor de una empresa. Viene a comprar la hacienda San José. Viene a comprar mi tierra, la tierra de mi padre y mi abuelo. Porque yo ya no puedo mantenerla, porque no hay agua, ¿entiendes? No hay agua de verdad, no en dibujos de piedra, pero tal vez esta piedra nos dice dónde buscar, dijo Tomás, casi suplicando. Carlos mencionó una leyenda, un espíritu guardián. Carlos debería ocuparse de los animales y callarse esas supersticiones, estalló don Rafael. Luego se contuvo, avergonzado, bajó la voz. Lo siento, Tomás, no es contra ti, es la presión. Esas historias son bonitas para contar a los niños a la luz de la fogata, pero yo tengo que enfrentar números, y los números dicen que tengo que vender. Lupita, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz no tembló. Por favor, don Rafael, no vendas. Relámpago encontró esto, para ayudar. Don Rafael miró a la niña, vio la fe absoluta en su rostro. Por un instante, algo en su corazón, endurecido por la preocupación, se estremeció. Pero entonces, el sonido de un motor potente llegó desde el camino de entrada. Un automóvil grande y limpio, cubierto del polvo del viaje, se detuvo frente a la casa. Era el comprador. El hombre que bajó del auto vestía un traje claro, incongruente en el entorno seco de la hacienda. Era delgado, de unos 50 años, con el pelo engominado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Llevaba un maletín. Señor Montero, supongo, dijo, extendiendo una mano. Soy el señor Pantoja, de la empresa Agrodesarrollo de Aguascalientes. Un placer. Don Rafael, forzando una compostura que no sentía, estrechó su mano. Señor Pantoja, bienvenido. El señor Pantoja notó la presencia de Tomás y Lupita. Su mirada pasó por encima de ellos, como si evaluara el mobiliario. Se detuvo un instante en la piedra sobre la mesa. Una reliquia familiar, muy pintoresca. Su tono era condescendiente. Algo así, dijo don Rafael con sequedad. Tomás, si me disculpas, tenemos negocios que discutir. Fue un despido claro. Tomás asintió, apesadumbrado. Tomó la piedra y la mano de Lupita. Vamos, mija. Al alejarse, Lupita miró hacia atrás. Don Rafael y el señor Pantoja entraban a la casa. El hombre del traje ponía una mano en la espalda de don Rafael, un gesto que pretendía ser amistoso, pero que a Lupita le pareció como la garra de un pájaro grande posándose sobre su presa. Carlos, que había observado toda la escena desde la sombra del granero, se acercó a ellos cuando estuvieron a solas. Ya se los dije, murmuró, sin mirarlos a los ojos. Don Rafael tiene la cabeza en otras cosas, cosas de dinero. Ese señor es malo, dijo Lupita de pronto, con una claridad que heló la sangre de Tomás. ¿Qué dices, mija? ¿No lo conoces? Lo sé, insistió Lupita, mirando fijamente la puerta cerrada de la casa grande. Sus ojos son como piedras secas, no sienten nada. Carlos la miró, sorprendido por la agudeza de la observación. Él había tenido la misma impresión al ver al forastero bajar del auto. Un hombre frío, que veía tierra y números, no historias ni gente. Sea lo que sea, dijo Carlos, esto ya no está en nuestras manos. Tomás, ocupa esa piedra para adornar tu casa, y tú, chamaca, cuida a tu caballo, olvídalo de la capilla. Se marchó hacia los corrales, su espalda rígida. Tomás miró la piedra en su mano, el símbolo del agua parecía burlarse de ellos. ¿Qué hacemos, papá?, preguntó Lupita, su voz pequeña otra vez. Tomás respiró hondo.
Nosotros, nada, mi vida, don Rafael es el dueño. Si él no quiere creer, no podemos hacer nada. Vio cómo el brillo en los ojos de su hija se opacaba un poco. Pero podemos guardar la piedra y podemos seguir cuidando de Relámpago. Eso sí podemos hacerlo. Lupita asintió, sin convicción. Tomás sabía que para ella no era suficiente. Ella había visto una verdad en la capilla, una verdad confirmada por la mirada de su amigo de 4 patas, y ver cómo los adultos la descartaban tan fácilmente era un nuevo tipo de dolor. Mientras regresaban a la herrería, el señor Pantoja, desde la ventana de la oficina de don Rafael, los observaba alejarse. Su mirada se posó en la figura flaca de Relámpago, que asomaba la cabeza por la puerta del establo, mirando en su dirección. «Un caballo curioso el que tiene ahí», comentó Pantoja, bebiendo un sorbo del agua que le habían ofrecido. «Uno de los tantos», respondió don Rafael, evasivo, mirando los documentos de compraventa extendidos sobre su escritorio. Los números, enormes y aterradores, bailaban ante sus ojos. La piedra tallada y los ojos suplicantes de la niña ya parecían un sueño lejano, un sueño ingenuo que la cruda realidad del dinero se encargaba de disipar. El aire dentro de la oficina de don Rafael era denso, cargado con el olor a papel viejo y a una desesperación silenciosa. El señor Pantoja había dejado su vaso de agua a medio tomar sobre el escritorio, un anillo de humedad marcando la madera pulida. Como puede ver en la oferta, señor Montero, es más que generosa dada la situación actual de la propiedad. Pantoja hablaba con una calma que resultaba agresiva. Sus dedos, largos y delgados, señalaban los números en el documento. Don Rafael no miraba los números, miraba por la ventana, hacia el patio donde Tomás y Lupita se habían alejado con la piedra. La situación actual es una sequía pasajera, señor Pantoja. Esta tierra ha dado fruto por generaciones. Pasajera de varios años, según mis informes. La sonrisa de Pantoja era una línea fina y sin calor. Y sus deudas con el Banco de Guadalajara no son pasajeras, son muy, muy reales. Nosotros ofrecemos una solución limpia, usted se lleva un buen capital, liquida sus obligaciones y puede retirarse a descansar. Nosotros nos hacemos cargo de este problema. Don Rafael giró la cabeza hacia él. ¿Llama problema a mi casa? ¿A la casa de mi padre? Llamo problema a una extensión de tierra improductiva, con escasez hídrica crítica y mano de obra que pronto no tendrá que beber. Pantoja se recostó en su silla. No se trata de sentimientos, don Rafael, se trata de negocios, y el negocio aquí ya no es rentable para usted. Fuera, el sol de la tarde caía a plomo. Carlos, desde el corral, veía la silueta inmóvil de Relámpago en la puerta de su establo. El caballo no comía, no bebía. Estaba de pie, mirando fijo hacia la casa grande, hacia la ventana de la oficina. Era una postura de alerta total. Lupita, sentada en el escalón de su casa, también miraba hacia allí. Tenía la piedra tallada en el regazo. Pasaba sus dedos sobre las líneas de la fuente, una y otra vez. «Dicen que no es nada», murmuró para sí, pero sus ojos buscaron instintivamente al caballo gris. Él también miraba, como si los dos estuvieran conectados por un hilo de inquietud. Dentro, don Rafael respiraba hondo. El peso de la decisión le oprimía el pecho. «Necesito tiempo para pensarlo». «El tiempo es un lujo que esta propiedad no tiene, señor mío». Pantoja cerró su maletín con un clic seco. «La oferta está sobre la mesa, válida por 48 horas. Después de eso...» Se encogió de hombros. «Quizás ya no podamos ser tan generosos. La sequía no espera, y los intereses del banco, menos». Se levantó. Don Rafael, por educación, también lo hizo. «Le recomiendo que hable con su capataz, un hombre práctico según entiendo. Él le confirmará la gravedad de la situación». Pantoja extendió de nuevo la mano. Don Rafael la tomó. Era una mano fría y seca, como la de un lagarto. Acompañó al visitante hasta su automóvil. Mientras el motor arrancaba, Pantoja bajó la ventanilla. «Una última cosa, don Rafael. Cuide sus tierras estos días. En tiempos de desesperación, a veces, surgen accidentes, fuegos, cosas que pueden devaluar aún más una propiedad. Sería una lástima». La ventanilla subió antes de que don Rafael pudiera responder. El auto se alejó por el camino polvoriento, dejando una estela de silencio incómodo. Don Rafael se quedó parado en el mismo lugar durante un minuto largo. Las palabras de Pantoja resonaban en sus oídos. Fuegos, cosas que pueden devaluar. ¿Había sido una advertencia amistosa o una amenía velada? Carlos se acercó. «¿Todo bien, patrón?» Don Rafael se volvió hacia él. Su rostro parecía haber envejecido 10 años en una hora. «No, Carlos, nada está bien». Miró hacia el cielo, despejado y cruel. «Ese hombre quiere la hacienda,
y tiene el dinero y la frialdad para conseguirla. ¿Y usted qué piensa hacer? ¿Qué puedo hacer?, estalló don Rafael, su voz cargada de una rabia impotente. Mirar cómo todo se seca y se muere, esperar un milagro que no llega. Su mirada cayó sobre la herrería, donde Lupita seguía sentada. O creer en piedras mágicas y caballos adivinos, esas son mis opciones. Carlos no dijo nada. Había visto la expresión en el rostro de Pantoja al irse. Había visto la mirada fija de Relámpago. Y por primera vez, la duda que llevaba días carcomiéndolo se hizo más grande que su pragmatismo. Patrón, anoche, lo de la piedra. Basta, Carlos, lo interrumpió don Rafael, levantando una mano. No, tú también, necesito soluciones reales. Aumenta la vigilancia en los límites de la propiedad, especialmente de noche. No quiero accidentes. La orden era clara. Carlos asintió. Sí, patrón. La noche cayó, pesada y sin estrellas. Una luna rojiza se asomó tras las montañas, iluminando débilmente el paisaje sediento. Carlos, cumpliendo la orden, montó guardia junto a dos vaqueros más jóvenes, recorriendo a caballo los linderos cercanos a los campos más secos. En su casa, Lupita no podía dormir. Había guardado la piedra bajo su almohada. A través de la pequeña ventana, veía la silueta oscura del establo. Relámpago estaba inquieto, lo sentía, se levantó de la cama y fue a la ventana. En la lejanía, hacia el poniente, una luz parpadeó. No era la luz de una casa, era una luz anaranjada, baja, que se movía, como si alguien caminara con una antorcha. Lupita entrecerró los ojos, la luz parpadeó 1, 2 veces. Y luego se quedó quieta, un punto de fuego en la oscuridad, y de repente ese punto creció, se abrió, se convirtió en una mancha de fuego que comenzó a extenderse con rapidez, alimentada por el pasto seco como yesca. ¡Papá!, gritó Lupita corriendo hacia la habitación de Tomás. ¡Papá, fuego! Tomás se despertó de un salto. Corrió a la ventana. La mancha anaranjada era ahora una línea creciente de llamas, bailando con un silencio aterrador a lo lejos. El viento, que soplaba suave desde el este, empezaba a empujar el fuego directamente hacia las casas de los trabajadores y los establos principales. ¡Dios mío! Tomás salió disparado de la casa en camiseta. ¡Fuego! ¡Se quema el campo oeste! Su grito desgarrador rompió el silencio de la noche. En segundos, otras puertas se abrieron, luces se encendieron, gritos de alarma se propagaron. Carlos, desde su puesto de vigilancia, vio las llamas casi al mismo tiempo. Un juramento mudo se le escapó. «El muy canalla», gruñó, refiriéndose a Pantoja. «Rápido, muchachos, a despertar a todos, traigan baldes, palas, lo que puedan». El sonido de la campana de la hacienda, que no se usaba desde hacía años, empezó a repicar con un sonido metálico y desesperado. Don Rafael salió a la puerta de la casa grande, y al ver el creciente infierno anaranjado a lo lejos, su rostro se descompuso en puro horror. El caos se apoderó de la hacienda San José. Hombres, mujeres y niños salían corriendo de sus casas. Unos corrían hacia el pozo y los tanques de agua con baldes y cubetas. Otros agarraban palas y ramas verdes para intentar sofocar las llamas. Los gritos se mezclaban con el crepitante sonido del fuego devorando la tierra seca. El viento soplaba ahora con más fuerza, avivando las llamas y lanzando chispas ardientes hacia adelante. Carlos dirigía las operaciones con la voz ronca por el humo que ya empezaba a llegar. Formen una línea desde los tanques, mojen esa franja de tierra frente a las casas, no dejen que salten las chispas. Tomás trabajaba junto a otros hombres, cavando una zanja de contención con palas. El sudor le corría por la cara, mezclado con el hollín. «Lupita, quédate en casa con las otras mujeres». Pero Lupita no estaba con las mujeres. En medio del tumulto, con el corazón golpeándole el pecho, corrió hacia el establo pequeño. El humo era más espeso aquí, picándole los ojos y la garganta. «Relámpago», tosió, abriendo la puerta. El establo estaba vacío. La soga con la que ataban a Relámpago estaba rota, partida en dos, como si hubiera sido cortada por una fuerza enorme. No había señales de lucha, solo el espacio vacío y el ruido del incendio acercándose. Un pánico diferente, más frío y profundo que el miedo al fuego, se apoderó de Lupita. Él no se habría ido por miedo, no así. «¡Relámpago!», gritó, saliendo a la noche llena de humo. Sus ojos escudriñaron la oscuridad, iluminada por el resplandor siniestro de las llamas. Los hombres corrían de un lado a otro, sombras contra el fuego. Los animales restantes en los corrales principales relinchaban y mugían aterrorizados. Y entonces lo oyó.
No era un relincho de miedo, era un sonido que atravesó el crepitar del fuego, los gritos y el repicar de la campana. Un relincho largo, claro, que no parecía venir de un animal débil. Venía de lejos, del otro lado de la hacienda, de la dirección contraria al incendio, de donde estaban las lomas áridas y la capilla vieja. Lupita no lo dudó. Con una determinación que nacía de lo más profundo de su conexión con el caballo, echó a correr. No hacia la seguridad, no hacia su padre. Corrió hacia el sonido, alejándose del fuego, metiéndose en la oscuridad más profunda de la noche, guiada solo por la certeza de que su amigo la estaba llamando. El relincho se apagó en el aire, pero su eco quedó grabado en los oídos de Lupita, marcando el camino como una brújula. Corría, las piedras del sendero le cortaban los pies descalzos, pero no sentía el dolor. Solo sentía el tirón en el pecho, esa certeza de hierro que la llevaba hacia adelante, lejos del infierno anaranjado que devoraba su casa. El humo era más delgado aquí, alejándose del viento que soplaba hacia el poblado. La luna rojiza le daba una luz fantasmagórica al paisaje. Lupita subió por una vereda que conocía bien, la que llevaba a la capilla vieja. Pero el relincho no había venido de allí, había venido de más abajo, de una hondonada plana al pie del cerro donde crecían mezquites retorcidos. Relámpago, jadeó, deteniéndose para tomar aire. Su voz sonó diminuta en la inmensidad de la noche. Un movimiento más adelante, una silueta que se recortaba contra la claridad lechosa del cielo nocturno. Era él. Estaba de pie, inmóvil, mirando en dirección al fuego, pero no estaba encogido, no estaba cansado, estaba erguido. Sus orejas puntiagudas apuntaban como lanzas hacia el frente. Lupita se acercó, paso a paso. Relámpago, ¿qué haces aquí? Tenemos que volver, hay fuego. El caballo giró la cabeza hacia ella, y en ese momento, bajo la luz rojiza, Lupita vio algo que la dejó sin aliento. Los ojos ámbar de Relámpago no tenían su paciencia habitual, brillaban con una intensidad feroz, una urgencia que quemaba, y su cuerpo flaco parecía diferente, no había engordado, pero cada músculo, cada tendón, estaba tenso como una cuerda a punto de romperse. No era la fuerza de un caballo de tiro, era otra cosa, una energía contenida, lista para estallar. Relámpago resopló, una nube de vapor en el aire frío de la madrugada. Luego, sin previo aviso, dio media vuelta y comenzó a trotar colina abajo, alejándose de la capilla, hacia un parche de tierra plana y desnuda que Lupita nunca había notado. «¡Espera!», gritó Lupita, y echó a correr detrás. El caballo no iba a su ritmo lento de siempre. Iba a un trote decidido, poderoso, que comía el terreno con unas zancadas largas que Lupita apenas podía seguir. Tropezó con una raíz y cayó de bruces. Se levantó de inmediato, escupiendo tierra. Relámpago no se había detenido, seguía adelante. «¡Relámpago, para!», su grito fue desesperado. Como si la hubiera oído, el caballo se detuvo en el centro del claro. Esperó a que ella llegara, jadeando, con el vestido rasgado y las rodillas sangrando. Cuando Lupita estuvo a su lado, Relámpago bajó la cabeza y la tocó suavemente con el hocico en el hombro. Un gesto de consuelo, pero también de impaciencia. Lupita miró a su alrededor. No había nada especial en ese lugar, solo tierra agrietada, algunas piedras y los esqueletos secos de arbustos. A lo lejos, el resplandor del incendio pintaba el horizonte de naranja. El crepitar lejano era un recordatorio constante del peligro. «¿Por qué estamos aquí?», preguntó, su voz temblorosa por el cansancio y la confusión. Relámpago no respondió con sonidos. Dio un paso al lado de ella y clavó sus ojos en el suelo. Luego, con una determinación que heló la sangre de Lupita, levantó su pata delantera derecha y la dejó caer con fuerza sobre la tierra seca. ¡Pum! El golpe fue seco, como un martillazo. La tierra polvorienta saltó. ¡Pum! Otra vez. ¡Pum! No era el raspado suave de la capilla. Esto era una acción violenta, insistente. Relámpago pateaba el mismo punto una y otra vez, con una fuerza que Lupita no le creía capaz. El sonido de sus cascos contra la tierra dura resonaba en la noche como latidos de un corazón gigante. Mientras tanto, en el corazón del caos, Tomás se dio cuenta de que su hija no estaba. «¡Lupita!», gritó, abandonando la zanja que cavaba y corriendo hacia su casa. La puerta estaba abierta, el interior vacío. «Lupita, ¿dónde estás?». Una de las mujeres que llenaba baldes en el tanque lo vio. «La vi correr, Tomás». Corrió hacia allá, lejos del fuego, gritaba el nombre del caballo. Un frío peor que el de la noche se apoderó de Tomás. Corrió hacia donde Carlos dirigía las operaciones, su rostro ennegrecido por el hollín. «Carlos, Lupita, se fue corriendo tras el caballo».
Carlos dejó de dar órdenes. Sus ojos grises, enrojecidos por el humo, escudriñaron la oscuridad más allá del círculo de luz del fuego. Recordó el relincho extraño que había oído. Fuerte, claro, llamativo. ¿Hacia dónde?, preguntó. Su voz era un rugido. No sé, hacia las lomas, Carlos maldijo. Miró el incendio. La línea de hombres lograba contenerlo, pero apenas. Si se dispersaban para buscar a la niña, podrían perderlo todo, pero no podían dejar a la hija de Tomás perderse en la noche. Tú y tú conmigo, ordenó a dos de sus vaqueros más jóvenes. Tomás, tú quédate, sigue ayudando aquí, yo la encuentro. Pero es mi hija, y yo conozco esta tierra como mi mano, yo la encuentro más rápido. Quédate y ayuda a salvar tu casa. Carlos no esperó respuesta. Montó en su caballo, un animal nervioso por el fuego, y asusó a los dos vaqueros que lo seguían. ¡Vamos, por la vereda de la capilla! Galoparon hacia la oscuridad, dejando atrás el calor infernal. Carlos guiaba, su mente trabajando a toda velocidad. El caballo flaco, la piedra del agua, el relincho que no era de miedo, las historias de su abuelo. Todo se amontonaba en su cabeza, formando un dibujo que empezaba a tener un sentido terrible y esperanzador al mismo tiempo. En el claro, Lupita observaba, hipnotizada. Relámpago no se cansaba, sus patadas eran rítmicas, implacables. Un pequeño montículo de tierra se estaba formando a sus pies. El sudor le brillaba en el cuello, pero sus ojos no perdían un ápice de su intensidad. De repente, el sonido de los cascos cambió. De un pum seco, pasó a un clac más hueco. Relámpago se detuvo, resopló fuerte, dio un paso atrás y miró a Lupita. Luego bajó la cabeza y olfateó el hoyo que había hecho, que no tenía más de 20 centímetros de profundidad. Lupita se acercó, temblorosa, se arrodilló. En el fondo del hoyo, la tierra ya no era del color amarillo polvoriento de la superficie, era más oscura, marrón, y cuando ella extendió la mano y la tocó, notó que estaba fría, húmeda, tierra mojada. Susurró incrédula. En ese momento, los jinetes llegaron al borde del claro. Carlos vio primero a Lupita, arrodillada y sana. El alivio lo inundó. Luego vio a Relámpago, de pie junto a ella, su cuerpo cubierto de sudor y polvo, resoplando como una forja. Y finalmente vio el pequeño hoyo a los pies de la niña. «¿Lupita, estás bien?», gritó, desmontando y corriendo hacia ella. Lupita alzó la vista. Sus ojos brillaban con lágrimas y algo más. Triunfo. «Carlos, mira», Relámpago cavó. «La tierra está mojada». Carlos se arrodilló a su lado, metió la mano en el hoyo. Sus dedos experimentados sintieron la textura. Tierra fresca, húmeda, no era un charco, no había agua, pero era la tierra que se encuentra encima del agua, la tierra que guarda la humedad cerca de una vena escondida. Alzó la vista y miró a Relámpago. El caballo lo miró de vuelta, y en ese intercambio de miradas, todo el escepticismo, toda la burla, toda la negación de Carlos se derrumbó como un castillo de naipes. Vio la nobleza en esa cabeza flaca, vio la inteligencia en esos ojos, vio la fuerza que no estaba en los músculos, sino en la voluntad. «Mi Dios», murmuró, su voz quebrantada. El viejo Joaquín tenía razón. «¿Qué, Carlos? ¿Qué pasa?», preguntó uno de los vaqueros, mirando confundido el hoyo. Carlos se levantó. Su rostro, siempre tan duro, se suavizó por un instante. Miró hacia el incendio, luego hacia el hoyo, y luego hacia Lupita. «Este caballo», dijo, señalando a Relámpago con un gesto lento, no estaba guardando su debilidad. Estaba guardando sus fuerzas, para esto, para encontrar esto. Lupita se puso de pie y se acercó a Relámpago, abrazando su cuello sudoroso. El caballo bajó la cabeza y la apoyó sobre la suya, un gesto de profundo cansancio, pero también de profunda paz. Carlos tomó una decisión. «Tú», le dijo al vaquero más joven, «regresa al incendio, dile a Tomás que su hija está a salvo, y dile a los hombres que guarden un poco de agua, que puede que la necesitemos pronto de otra manera». Su mirada se clavó en el hoyo. «Los demás conmigo, tenemos que cavar, aquí, ahora». Las manos de Carlos se clavaron en la tierra oscura y fría. No eran las manos de un caporal dando órdenes, eran las manos de un hombre que desentierra una esperanza. «Aquí», gritó, sin apartar los ojos del pequeño hoyo que había hecho Relámpago. «¡Caven aquí! Usen las palas, usen las manos, pero caven». Los dos vaqueros que lo acompañaban, Pedro y Luis, se miraron confundidos. A lo lejos, el resplandor del incendio pintaba sus caras de naranja y negro. El calor se sentía incluso allí. «Carlos». «¿Pero el fuego?», comenzó Pedro. «Este es el fuego que tenemos que apagar primero».
rugió Carlos, arrancando un terrón de tierra húmeda y mostrándoselo. ¡Miren! ¡Tierra mojada! ¡Aquí abajo hay agua! La palabra agua actuó como un hechizo. Pedro y Luis bajaron de sus caballos y corrieron hacia el sitio. Uno tenía una pala pequeña atada a su montura, el otro se arrodilló y empezó a usar las manos. Lupita se quedó a un lado, abrazando el cuello de Relámpago. El caballo respiraba con fuerza, su cuerpo temblaba levemente por el esfuerzo monumental que había hecho, pero no se recostó, permaneció de pie, observando a los hombres cavar, como un capataz silencioso. «Más profundo por allí», dijo Carlos, señalando el punto exacto donde el casco de Relámpago había hecho el sonido hueco. El hoyo se hizo más ancho y más profundo. A medida que sacaban tierra, el color cambiaba. De la tierra marrón y húmeda pasaron a una arcilla fría y oscura. El aire que salía del pozo olía diferente, no a polvo, no a sequía, olía a tierra de río, a raíces, a algo vivo y dormido. Carlos cavaba como un poseído. Sus uñas se rompieron contra las piedras, pero no sintió dolor. Cada palada era una oración, cada puñado de tierra, un acto de fe, fe en lo que sus ojos veían, fe en el caballo flaco que ahora jadeaba a su lado, fe en la niña que había creído cuando todos, incluso él, se habían reído. De pronto, la pala de Pedro golpeó algo con un sonido distinto. No era piedra, era un sonido más blando, más prometedor. «¡Alto!», ordenó Carlos. Se arrodilló en el borde del hoyo, que ya le llegaba a la cintura. Con las manos desnudas, apartó con cuidado la última capa de arcilla, y allí, en un lateral de la excavación, la tierra comenzó a desmoronarse. No se desmoronaba seca, goteaba. Pequeños hilos de lodo oscuro se colaban por la pared. «Allí», susurró Lupita, soltando a Relámpago y acercándose. Carlos metió los dedos en ese punto blando y los retiró. Estaban cubiertos de un lodo fresco y frío, y entonces, como si la tierra diera un último suspiro, un pequeño chorrito de agua, claro como el cristal, brotó de la pared. No era un torrente, era un hilo delgado, tímido, que cayó al fondo del hoyo y empezó a formar un charco oscuro. Un silencio absoluto cayó sobre ellos, solo el sonido lejano del fuego y el suave gorgoteo del agua recién nacida. Pedro fue el primero en romperlo. «Agua», dijo, su voz cargada de incredulidad. «Es agua pura». Luis se santiguó. «Es un milagro». Carlos no dijo nada. Extendió la mano y dejó que el hilo de agua cayera sobre su palma. Era fresca, era real. Levantó la vista y buscó a Relámpago. El caballo había dado un paso más cerca. Sus ojos ámbar, ahora apagados por el cansancio, miraban el agua con una satisfacción profunda y antigua. En ese momento, llegaron más personas. El vaquero joven que Carlos había mandado de regreso había corrido la voz. Tomás llegó primero, corriendo como un loco, y al ver a Lupita sana y salva, la levantó en un abrazo que ahogó su grito de alivio. «¿Estás bien? ¿Estás lastimada?» «Estoy bien, papá. Mira». Lupita señaló el hoyo. Tomás se acercó, todavía con Lupita en brazos, vio el charco de agua en el fondo, el hilo claro que seguía brotando. Su rostro pasó de la preocupación a la confusión, y de la confusión a un asombro puro. «No puede ser». «Es Tomás», dijo Carlos, y su voz sonaba extraña, como si hubiera llorado. «El caballo». Él sabía, él lo sabía todo el tiempo. Poco a poco, otros vaqueros y algunas mujeres que habían dejado la línea de fuego al escuchar la noticia, llegaron al claro. Formaron un círculo silencioso alrededor del pozo, mirando el agua como si fuera un fantasma. El murmullo creció, lleno de asombro y de una esperanza que no se atrevían a nombrar. Fue entonces cuando llegó don Rafael. Venía a caballo, su camisa impecable manchada de hollín, su rostro una máscara de desesperación y furia. Había visto a la gente alejarse del incendio y había venido a reclamar, a ordenar que volvieran a luchar. «¿Qué pasa aquí? ¿Por qué abandonan sus puestos? El fuego va a llegar a las casas». Su grito se ahogó al ver el círculo de personas. Bajó del caballo a empellones. «¿Qué es esto? ¿Un hoyo? ¿En medio de esta locura cavan un hoyo?» La gente se abrió para dejarlo pasar. Don Rafael llegó al borde de la excavación. Miró hacia abajo. Vio el charco de agua clara. Vio el hilo constante que brotaba de la tierra.
Durante un larguísimo minuto, no dijo nada. Su cuerpo, siempre tan erguido, pareció encogerse. Luego, lentamente, se arrodilló en la tierra polvorienta. Extendió una mano temblorosa hacia el agua. La tocó. La probó con la yema de sus dedos, llevándosela a los labios. Era dulce, era fresca, era el sabor de la vida que había estado bajo sus pies todo el tiempo. Alzó la vista. Sus ojos buscaron primero a Carlos, que asintió en silencio. Luego buscó a Tomás, que sostenía a Lupita. Y finalmente, sus ojos se posaron en Relámpago. El caballo estaba exhausto. Su cabeza colgaba baja. El sudor había secado en su pelaje formando círculos de sal. Pero cuando don Rafael lo miró, Relámpago alzó la cabeza con un esfuerzo final. Se irguió. No con arrogancia, sino con una dignidad inmensa. Era la dignidad de quien ha cumplido su destino contra todo pronóstico. Don Rafael lo miró, y en ese instante, todo su mundo se resquebrajó. Vio la piedra tallada que había despreciado, vio la fe de la niña que había llamado juego de niños, vio su propia ceguera, su orgullo, su desesperación que lo había llevado a considerar vender el alma de su familia a un hombre de ojos fríos. Un sollozo se escapó de su garganta, luego otro, y don Rafael, el tercer dueño de la hacienda San José, un hombre que no lloraba desde niño, rompió a llorar. No eran lágrimas silenciosas, eran grandes sacudidas de dolor, de arrepentimiento y de un alivio tan profundo que lo dobló sobre sí mismo, ahí, en el polvo, frente al pozo de agua y frente al caballo flaco que había sido su salvación. Nadie se movió. Nadie dijo una palabra, solo el sonido del llanto de un hombre y el gorgoteo suave del agua llenando el silencio. Fue Carlos quien, al fin, tomó el mando. Su voz era firme, pero ya no era áspera. Era la voz de un hombre que ha visto un milagro y sabe qué hacer con él. Pedro, Luis, tomen baldes, llenen todo lo que puedan con esta agua. Llévenla al frente del fuego, mojen la tierra frente a las casas. Esta agua es fuerte, va a ayudar. Los demás vuelvan a la línea. Pero ahora saben, no estamos luchando solos. La mención de la tarea pendiente devolvió a la gente a la realidad. El incendio aún rugía, pero ahora tenían algo nuevo. No solo agua, sino una razón para creer que valía la pena luchar. Los hombres corrieron a buscar cubos, cantimploras, cualquier recipiente. Carlos llenó el primero y lo entregó a Tomás. Toma, esto es más valioso que el oro ahora. Tomás asintió, con lágrimas en los ojos también. Puso a Lupita en el suelo. Quédate aquí con él, le dijo señalando a Relámpago. Cuídalo. Lupita se acercó a su amigo. Relámpago, al verla, bajó la cabeza hasta que su frente tocó la de ella. Un contacto suave, un suspiro compartido. El trabajo del caballo había terminado. Ahora era el turno de los humanos. Don Rafael se levantó del suelo, se limpió la cara con el dorso de la mano, dejando marcas de barro y lágrimas. Caminó hacia donde estaban Lupita y el caballo. Se detuvo frente a ellos. Luego, con un gesto que nadie allí había visto nunca, don Rafael se inclinó. No una reverencia, sino un reconocimiento profundo. Gracias, les dijo, su voz ronca por el llanto, a los dos. Lupita lo miró y por primera vez no vio al hombre gruñón y asustado. Vio a alguien tan roto y tan esperanzado como ella se había sentido antes. Asintió. Don Rafael se enderezó. Tomó un balde vacío que alguien había dejado y con sus propias manos lo llenó de agua del nuevo manantial. Luego, cargando el peso que no era solo de agua, corrió hacia el fuego, hacia su gente, hacia su hacienda, decidido a salvarla. La carrera de don Rafael desde el claro hasta la línea de fuego fue la carrera de un hombre renacido. El balde de agua que salpicaba y mojaba sus pantalones no era una carga. Era un tesoro, un arma. Llegó jadeante a donde un grupo de hombres intentaba desesperadamente apagar un seto seco que ardía como una antorcha, demasiado cerca de la primera casa de los trabajadores. ¡Agua! ¡Agua nueva!, gritó, y su voz, antes cargada de desesperación, ahora tronaba con una autoridad distinta. Los hombres se volvieron. Vieron a su patrón, manchado, lloroso, pero con los ojos brillantes, ofreciendo un balde de agua clara. Agua que no venía de los tanques casi vacíos, agua que olía a tierra fresca. Uno de ellos, sin preguntar, tomó el balde y lo lanzó sobre las llamas más cercanas. El agua cayó sobre el fuego con un siseo diferente, más potente, como si el mismo líquido tuviera una determinación feroz. Las llamas retrocedieron de inmediato, dejando un parche de tierra humeante y negra. ¿De dónde?, comenzó a preguntar el hombre. Del cerro, hay un manantial. Traigan más, hay que traer más, ordenó don Rafael, y él mismo corrió de vuelta hacia el claro, vacío el balde.
pero lleno de una energía que no sentía desde hacía años. En el claro, la escena había cambiado. Carlos, con Tomás y otros 3 vaqueros, había ampliado el hoyo. Ya no era un simple agujero. Era una excavación amplia, de casi 1 metro de profundidad, y en un costado, de una grieta en la roca que habían descubierto, brotaba ahora un chorro constante de agua. No era un hilo, era un flujo continuo, del grosor del brazo de un niño, que caía con fuerza en el fondo y ya empezaba a llenarlo. El sonido era música, el agua corría, clara y fría, formando un pequeño charco que crecía ante sus ojos. Más baldes, cubetas, bidones, todo lo que encuentren, gritaba Carlos, organizando ahora una cadena humana. Algunos llenaban los recipientes en el nuevo manantial, otros los pasaban de mano en mano hacia la línea del incendio, otros volvían corriendo con los baldes vacíos. Lupita se había sentado en el suelo, con la espalda apoyada en las patas delanteras de Relámpago. El caballo se había recostado por fin, exhausto, su cabeza reposando en el regazo de la niña. Ella le acariciaba la frente, murmurándole palabras tranquilas. Sus ojos no se apartaban del chorro de agua. Cada sonido de líquido que brotaba era una confirmación. Su amigo había tenido razón. Siempre la tuvo. Doña Carmen, la mujer de uno de los vaqueros, llegó con un cántaro de barro. Al ver el agua se llevó las manos a la boca. «Bendito sea Dios y este animal santo», dijo, mirando a Relámpago con lágrimas en los ojos. Llenó su cántaro y se unió a la cadena. El efecto del agua nueva en la lucha contra el incendio fue lento pero imparable. Al principio, era solo un alivio psicológico. Ver agua, agua de verdad y en abundancia, dio a los hombres y mujeres una segunda fuerza. Pero pronto, el efecto físico se hizo evidente. El agua del manantial era fría y parecía penetrar mejor en la tierra caliente, apagando las brasas con más eficacia que el agua tibia y escasa de los tanques. Don Rafael trabajaba codo a codo con sus hombres. Ya no daba órdenes desde atrás. Empapaba sacos en un balde y los usaba para golpear las llamas. Su camisa blanca estaba negra, su pelo plateado lleno de cenizas, pero su rostro, bajo la suciedad, mostraba una paz extraña, una determinación férrea. Carlos se acercó a él en un momento, ambos jadeando junto a un remolque que usaban para llevar bidones más grandes. «El fuego se está conteniendo, patrón», dijo Carlos, su voz ronca por el humo. «El viento está calmándose también, y con esta agua, creo que lo vamos a lograr». Don Rafael asintió, mirando las llamas que ahora retrocedían, acorraladas por una línea negra y húmeda de tierra. «¿Y el caballo?», preguntó, su voz baja. «Exhausto, pero vivo. Lupita no se separa de él». «Carlos», don Rafael lo miró, y sus ojos, enrojecidos, buscaban perdón. Tú intentaste decirme, con la piedra». Carlos bajó la cabeza. «Yo tampoco quería creer, patrón. Me parecían tonterías de viejo, pero ese caballo no es un caballo normal. Es el espíritu del que hablaba tu abuelo», afirmó don Rafael, no como una pregunta, sino como una verdad que ahora aceptaba plenamente. No un fantasma, algo real. La vida de esta tierra, que se nos mostró cuando ya no teníamos esperanza, y lo despreciamos. Yo lo desprecié. No fue el único, don Rafael, pero yo tenía la responsabilidad. Don Rafael miró hacia el claro, invisible tras la cortina de humo. «Cuando esto acabe, tengo mucho que reparar». Horas más tarde, el primer color gris del amanecer empezó a filtrarse por el humo. El incendio ya no era un monstruo descontrolado. Era parches aislados de brasas que se apagaban lentamente. El peligro para las casas había pasado. Los hombres, agotados, se desplomaban donde podían, bebiendo agua del nuevo manantial directamente de cuencas de sus manos. Don Rafael caminó lentamente, con cada músculo dolorido, de vuelta al claro. Lo seguía un grupo silencioso de hombres y mujeres. En el centro, el manantial fluía, constante y sereno. El hoyo era ahora una poza pequeña de agua cristalina. Y al lado, Relámpago seguía recostado, con Lupita dormitando contra su cuello. La niña se había quedado dormida, acunada por el sonido del agua y la respiración tranquila de su amigo. Todos se detuvieron a cierta distancia, sin querer interrumpir la escena. Don Rafael se adelantó, se arrodilló frente al caballo, al nivel de sus ojos. Relámpago abrió los ojos, esos ojos ámbar que ya no brillaban con urgencia, sino con una paz profunda. Miró a don Rafael sin miedo, sin reproche. «Gracias», susurró don Rafael, y esta vez no hubo sollozos, solo una gratitud inmensa y humilde. «Has salvado tu casa, perdóname por no verte». Relámpago resopló suavemente, un soplo de aire cálido que rozó el rostro de don Rafael.
Luego, cerró los ojos de nuevo, en un sueño reparador. Don Rafael se levantó y se dirigió a la gente que observaba. Su voz, aunque cansada, era clara. Esta agua es de todos, de la hacienda y de quien la necesite. Nunca más dejaremos que la desesperación nos ciegue. Miró a Tomás, que estaba junto a su hija dormida. Tomás, tu hija y tu fe salvaron todo esto. Les debo más de lo que puedo pagar. Tomás, emocionado, solo pudo asentir. Luego, don Rafael miró a Carlos. Carlos, mañana mismo empezamos los trabajos. Protegeremos este manantial, lo canalizaremos. Y nunca, nunca volveremos a menospreciar lo que esta tierra nos quiere decir. Carlos asintió, una sonrisa pequeña y rara asomando bajo su bigote polvoriento. Sí, patrón. El sol asomó completamente, un disco rojo y débil a través del humo residual. Sus primeros rayos cayeron sobre el claro, iluminando el chorro de agua que brotaba, brillante como plata líquida. Iluminaron a Lupita y a Relámpago, dormidos el uno contra el otro, el corazón de un nuevo comienzo. Y iluminaron a los hombres y mujeres de la Hacienda San José, que por primera vez en mucho, mucho tiempo, miraban hacia el futuro no con miedo, sino con el sonido del agua cantando a sus espaldas. El amanecer del día siguiente encontró a la Hacienda San José transformada. El aire, aunque aún olía a humo y ceniza, tenía una cualidad diferente, una cualidad de alivio, de paz ganada a duras penas. Don Rafael se levantó temprano, con cada hueso dolorido, pero con un corazón ligero. Lo primero que hizo fue caminar, solo, hasta el claro. El manantial seguía fluyendo. El agua había llenado ya la poza y comenzaba a formar un pequeño arroyo que se perdía entre la tierra sedienta. Se arrodilló, bebió directamente con sus manos y el sabor fresco le confirmó que no había sido un sueño. Al regresar al patio principal, vio a su gente ya trabajando. Unos removían escombros de las partes del campo quemado, otros, dirigidos por Carlos, comenzaban a construir un pequeño canal de piedras y tablas para llevar el agua del manantial hacia los tanques principales y los corrales. Carlos lo vio llegar y se acercó. Su rostro estaba serio, pero sus ojos ya no tenían la dureza de antes. «Patrón, he mandado a unos hombres a revisar los límites oeste. El fuego quemó unas 20 hectáreas de pasto seco. Nada más. Las casas están a salvo, los animales, asustados, pero todos vivos». Don Rafael asintió. «¿Y nuestro visitante?» Carlos hizo un gesto con la cabeza hacia el camino. El señor Pantoja vino al amanecer, en su auto limpio. Se bajó, miró el humo, miró a la gente trabajando, y luego vio el canal que empezamos a hacer desde el cerro. Preguntó qué pasaba. Yo solo le dije que habíamos tenido un accidente, pero que ya estaba controlado, y que la Hacienda San José ya no estaba en venta. ¿Qué dijo? Se puso muy quieto. Sus ojos, esos ojos de piedra que tiene, miraron el agua que corría por nuestra canaleta nueva. Luego miró hacia la casa grande, lo miró a usted, y sin decir una palabra más, subió a su auto y se fue. No creo que vuelva. Don Rafael respiró hondo, una amenaza menos. Bien. Ahora tenemos trabajo que hacer, trabajo de verdad. Reunió a todos en el patio principal más tarde esa mañana. Hombres, mujeres, niños. Estaban cansados, manchados, pero había una luz nueva en sus rostros. Don Rafael no subió a un escalón. Se quedó entre ellos. Su voz era clara, pero ya no era la voz del patrón distante. Era la voz de un hombre que había aprendido una lección muy dura. Anoche, comenzó. Esta hacienda casi se pierde. Por el fuego, por la sequía, por mi ceguera. Hizo una pausa, mirando a cada uno. Casi la pierdo porque solo vi números y problemas. No vi la fe, no vi la esperanza que estaba justo frente a mis ojos. Sus ojos buscaron a Lupita, que estaba junto a Tomás, abrazando una de las piernas de su padre. Una niña y un caballo que todos despreciamos me mostraron el camino. Me mostraron que el espíritu de esta tierra no se había ido, solo estaba esperando que alguien lo escuchara. Varios asintieron, mirándose entre ellos. Algunas mujeres se secaron lágrimas. Por eso, hoy les digo esto. La Hacienda San José no se vende. Esta es nuestra casa, y vamos a reconstruirla, juntos. El agua que encontró Relámpago es de todos. La usaremos para sanar la tierra, para los animales, para nuestras familias. Y prometo frente a todos ustedes que nunca más gobernaré solo con el miedo. Los escucharé. Escucharé a esta tierra. Un murmullo de aprobación, cargado de emoción, recorrió el grupo. Tomás apretó el hombro de Lupita. La niña sonreía, una sonrisa amplia y despreocupada que iluminaba su rostro. Las semanas que siguieron fueron de trabajo duro, pero de un trabajo lleno de esperanza. El canal desde el manantial se completó.
El agua clara y fría llegó primero a los tanques, llenándolos por primera vez en años. Luego, con pequeñas acequias, comenzaron a regar los campos más cercanos a la casa. La tierra, sorprendentemente, respondió rápido. Donde antes solo había grietas, pequeñas hierbas verdes empezaron a asomar. No era un milagro instantáneo, pero era un comienzo. Carlos, por su parte, había cambiado su rutina. Todas las mañanas, su primer recorrido no era a los corrales grandes, era al establo pequeño de la herrería. Llevaba las zanahorias más crujientes y la avena mejor. Relámpago se recuperaba lentamente. El esfuerzo de aquella noche lo había dejado muy débil, pero su espíritu era fuerte. Con la buena comida, el agua fresca y los cuidados de Lupita y ahora de Carlos, su cuerpo empezó a cambiar. No se volvió obeso ni musculoso como un caballo de trabajo. Se volvió sólido, su pelaje grisáceo adquirió un brillo saludable, sus ojos ámbar perdieron la tristeza y mostraron una serenidad profunda. Una tarde, Carlos estaba cepillándolo. Lupita observaba desde el banco. «¿Sabes?», dijo Carlos, sin dejar de cepillar, su voz era un gruñido suave. «Mi abuelo decía que el guardián de la tierra podía tomar muchas formas. Un árbol viejo, un pájaro, o un caballo que todos creían inútil». Miró a Relámpago a los ojos. «Perdón por haber sido tan terco, amigo». Relámpago resopló y frotó su cabeza contra el brazo de Carlos, un gesto de absoluto perdón y aceptación. Carlos, el hombre duro, sintió un nudo en la garganta y tuvo que toser para disimular. Para Lupita, el mundo se había abierto. En la escuela, la maestra Rosa notó el cambio al tercer día. «Lupita, ¿podrías leer el primer párrafo, por favor?», había preguntado, sin muchas esperanzas. Lupita había mirado el libro, luego había mirado a la maestra, y había comenzado a leer. Su voz era clara, un poco titubeante al principio, pero segura. Leyó todo el párrafo. Cuando terminó, el salón estaba en silencio. Luego, la maestra Rosa había sonreído, con lágrimas en los ojos, y todos sus compañeros habían empezado a aplaudir. En casa, hablaba, le contaba a su papá sobre su día, sobre las nubes que veía, sobre los nombres de sus amigos en la escuela. Una noche, mientras cenaban, tomó valor. «Papá», dijo, mirando su plato. «Sí, mija. ¿Crees que mamá, donde sea, sabe sobre Relámpago? ¿Sabe que encontramos el agua?» Tomás dejó el tenedor. La mención de Elena ya no era un puñal en el corazón, era una tristeza dulce. «Estoy segura de que sí, mi vida. Estoy segura de que lo sabe, y está muy, muy orgullosa de ti». Lupita asintió satisfecha. No era necesario decir más. Un mes después de la noche del incendio, la hacienda San José celebraba. No era una fiesta grande, era una cena compartida en el patio principal. Doña Carmen había hecho tamales, había música de una guitarra vieja. Los niños correteaban. Don Rafael, sentado en una silla común, observaba la escena. Carlos estaba junto a él, tomando un café. «Parece otra hacienda, ¿verdad, Carlos?» «Sí, patrón, parece viva de nuevo». En ese momento, Lupita se acercó. Llevaba un lazo en la mano. «Don Rafael», dijo, con su nueva voz segura, «¿puedo llevar a Relámpago a dar un paseo hasta el árbol grande? Ya está fuerte». Don Rafael sonrió. «Claro que sí, Lupita, pero no te alejes mucho». Ella corrió hacia el establo. Carlos y don Rafael la vieron salir momentos después, guiando a Relámpago con suavidad. El caballo caminaba con un paso firme y elegante. No era rápido, pero cada movimiento denotaba una fuerza tranquila y contenida. Los dos hombres observaron en silencio cómo la niña y el caballo se alejaban, bañados por la luz dorada del atardecer. Iban hacia el árbol grande, cerca del cauce del río, el mismo lugar donde sus paseos cortos habían comenzado. «Ese caballo», dijo don Rafael, «no salvó solo la tierra, salvó algo más importante». «¿El qué, patrón?» «El corazón de esta casa, nos recordó quiénes somos, nos unió». Don Rafael tomó un sorbo de su bebida. «Ese caballo flaco y lento es, y siempre será, el verdadero dueño de San José». Carlos asintió, completamente de acuerdo. No había nada más que decir. Bajo el árbol grande, Lupita se sentó en las raíces. Relámpago se recostó a su lado, como solía hacer. La niña puso su cabeza sobre el cuello cálido del caballo y miró el horizonte, donde el sol se ponía sobre las montañas, pintándolas de naranja y rosa. «Gracias», susurró, cerrando los ojos. No sabía si le hablaba al caballo, a la tierra o a algo más grande, pero lo sentía.
El vacío en su pecho ya no estaba vacío, estaba lleno del sonido del agua, del calor de su padre, del respeto de don Rafael, de la amistad gruñona de Carlos y del amor silencioso e infinito de su amigo de cuatro patas. Relámpago resopló, una exhalación profunda de satisfacción. Su trabajo estaba hecho. El agua corría, la tierra sanaba, la niña había encontrado su voz. Y la hacienda San José, por fin, tenía un corazón nuevo que latía fuerte, hecho de amistad, de esperanza y del agua milagrosa que había estado allí todo el tiempo, esperando a que alguien creyera lo suficiente para buscarla.